Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Mire usted que han pasado cosas hoy en España. Mire usted. Pero lo último tiene que ver inevitablemente con la pandemia. ¿Y qué es lo último? Bueno, récord de fallecimientos en el País Vasco, confinamiento de 8 barrios en Palma de Mallorca, cierre de varias escuelas y confinamientos también en la Comunidad Valenciana y en La Rioja, y anuncio de confinamientos parciales en determinados barrios de Madrid. Como la vida política española está poblada por percebes, ya quisieran ser percebes con los ricos que están, ¿verdad?, se le ha reprochado a la Comunidad de Madrid que es que quiere confinar los barrios del sur por segregacionismo de clase. Hay que ser membrillo. Claro, los barrios del sur de Madrid, del sureste, ojo, no de Madrid, porque pasa en todo, si usted se fija, en toda Europa pasa igual. Es decir, el sureste está poblado por los barrios más pobres. ¿Por qué? Pues porque la componente del viento en toda Europa occidental es noroeste. Es exactamente la única razón de que en todas las ciudades de Europa ocurra lo mismo. Bueno, pues en Madrid también. Y en Madrid, en esos barrios, es donde vive más gente en menos espacio, con uso masivo del transporte público. Resultado, las posibilidades de contagio aumentan. No tiene nada que ver ni con la clase, ni con la raza, ni con el credo, ni con nada. Y por tanto, es donde se está hablando de confinar barrios. Bueno, así está el asunto, y mientras tanto Simón en Palma de Mallorca gozando de la vida subacuática, porque el otro día estaba en globo y hoy lo que ha hecho ha sido submarinismo. Y ha llegado una periodista allí a preguntarle, ¿y cree usted que le ha preguntado por la situación de la pandemia? No, le ha preguntado que si le parece bonita Mallorca, que también en esta profesión de verdad no se cogen con pinzas. Bueno, en una situación como esta, la persona adecuada para inaugurar hoy el programa, en realidad hay dos: o el doctor Burgueño, que estuvo ayer y viene mañana, o Rafael Rossi, que está con su libro de toda la verdad sobre el coronavirus, y además que trae información, en fin, con fundamento. Rafael Rossi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Faltaría más, además, el agradecido soy yo, porque con todo lo que está pasando hoy es más pertinente que nunca preguntarse qué es lo que ha pasado. Es decir, cómo es posible que estemos así, hasta el punto de que el ministro de Sanidad alemán, me parece que era ayer o antes de ayer, decía que no entendía lo que estaba pasando en España y que estaba preocupadísimo. La verdad es que lo que ha ocurrido no ha ocurrido hoy, es algo que ha venido ocurriendo desde antes, vamos, desde el mes de junio, de hecho, ¿no? Desde que se abandonó, digamos, esa fase absurda, digamos, de desescalada en un régimen completamente absurdo, ¿no? Entonces, si uno va viendo los datos de lo que ha ido ocurriendo en todo este tiempo, pues claro, ya se veía que íbamos a acabar en una situación como la que estamos viviendo hoy y como la que vamos a vivir. Esta semana han empezado los colegios, ya veremos cómo va a ir evolucionando, pero empieza a ser preocupante otra vez, ¿no? Vamos a ver, el libro de Rafa Rossi y otro material que trae hoy, por cierto, es muy importante, yo creo que es trascendental absolutamente para entender qué es lo que ha pasado. Y esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas y tal, o sea, no tiene nada que ver con eso. En realidad es quién se preocupa en serio cuando tiene un problema y quién no. Y quién tiene otras cosas delante, que es exactamente lo que pasa aquí. Por ejemplo, Rafa Rossi trae una serie de gráficos que son de una importancia extrema. Por ejemplo, el de la anticipación. ¿Quién se anticipó a tomar medidas y quién no? ¿Y qué es lo que ha pasado? España está francamente mal en anticipación, lo cual desde mi punto de vista lo explica todo, porque un virus es una cosa que no puedes controlar. Cuanto más tardes en tomar medidas, más difícil será después controlar los contagios. La verdad es que a mí este gráfico me gusta mucho porque traza una correlación perfecta entre los niveles de anticipación y los resultados finales. Y ese sentido común, bueno, aquí podríamos decir que serían un poco las notas, ¿no? Hay dos notas excelentes, la de China, que, en fin, que no cuenta mucho, posiblemente el examen ya lo tenían antes, Taiwán, que fue el que más anticipó y que gracias a eso, porque cuando tú te anticipas, ¿y cuál es la medida de contención más importante? Cerrar las fronteras. Si tú cierras las fronteras, no tienes el virus en tu casa y por tanto puedes relajar todas las otras medidas que tienen que ir tomando. Hay que recordar que aquí se pidió cerrar las fronteras por parte de Vox, pero no solo de Vox, desde principios de febrero, si no recuerdo mal. Yo recuerdo, el 27 de febrero hubo una sesión, fue Stigman en el Parlamento que lo dejó de una manera clarísima. Y antes de eso lo había publicado Abascal en Twitter, efectivamente. Sí. Y le contestaron, vamos, que es que era una cosa que si era... En fin, conviene recordar todo esto, porque claro, las cosas tienen razones, ¿no?
Pues en este cuadro se ve, pues claro, pues esos grupos, ¿no? Es decir, todos digamos, los países europeos que aprobaron, como aquí pues hemos puesto algunos ejemplos, Noruega, bueno, lo que hay en el gráfico quizá hay que explicarlo, en las ordenadas es la caída del PIB y en las coordenadas es el número de fallecidos. Entonces, esa línea diagonal lo que está separando son los países que habrían aprobado de los que no. Los que no, en todos los casos, coincide que hay una circunstancia pues que hizo que no se anticiparan. En el caso de Francia, por ejemplo, fueron las elecciones municipales el 15 de marzo. En el caso de Bélgica era la constitución del nuevo gobierno, que no se produjo hasta el 16 de marzo. En el caso del Reino Unido, pues fue un error político, de decidir un sistema... Un error de cálculo absolutamente. Completo. Sí. Y que, bueno, pues corrigieron el 17 de marzo, demasiado tarde. En el caso de Italia es el factor sorpresa, claro, se lo encontraron sin que supieran ni qué era eso, ¿no? Es decir, ni qué consecuencias iba a tener. Y luego está el caso de España, donde además del retraso deliberado con muchísima información, y eso está muy probado, pues luego pues se tomaron muy malas medidas. Principalmente el motivo por el que está ahí los fallecidos es por la gestión que se hizo en el tema de las residencias, que fue nefasta, ¿no? Aparte del tema de los abastecimientos. Pero claro, en este gráfico se ve muy claro, aquellos que anticiparon, y sobre todo con las medidas de contención más importantes, que es la cierre de fronteras, pues han podido disfrutar, o sus economías disfrutan de una caída mucho más baja. Ahora hablaremos de la previsión del Banco de España para la economía española, que es terrible, sobre todo por la recuperación. Segundo gráfico, muy importante, el de los 40 días perdidos. Sí, en este gráfico, este es un gráfico, vamos, el gráfico lo que describe es los casos diarios, ¿no? Entonces, yo he señalado 3 puntos. El 27 de febrero pues debería haber sido la fecha en que se debería haber iniciado las medidas serias de contención, y no se hizo, ¿no? Y por eso hubo ese disparo. Luego, pues todos sabemos que pasamos un confinamiento el más duro del mundo, que se iba prorrogando por quincenas, y hubo un momento donde el 9 de mayo fue que ya había finalizado, pero se prorrogó ya sin el apoyo del Partido Popular y ya con mucha presión, porque realmente los niveles de contagio, yo creo que se ve clarísimo en este gráfico, pues habían bajado muchísimo. Hay que decir que yo lo he leído varias veces ya esta semana, que cada vez más los medios de izquierda van diciendo que el motivo de los actuales rebrotes es que la presión de la derecha hizo que estas medidas, que ese proceso de desescalada no fuese todo lo largo y duro que debería haber sido. Bueno, yo creo que este gráfico muestra claramente que no es así. Es decir, en realidad, lo que marca el inicio de esta reescalada, de este ascenso, es el 4 de julio, ya se abren de nuevo las fronteras. Todos sabemos que el aeropuerto en Barajas empezaron a entrar infectados, aparte del efecto de las pateras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un gráfico muy elocuente, porque el coste que tuvo esas 3 prórrogas que están marcadas en rojo, el coste económico, fue altísimo. No se puede 4 de julio, es muy interesante porque lo que se está viendo, y yo, en fin, no sé, a veces igual es que yo soy muy tonto y entonces lo entiendo mal, y los políticos son listísimos, como acreditan todos los días, y ellos tienen la solución del asunto. Pero vamos a ver, si está demostrado que no es tanto la movilidad como la circulación, que son 2 cosas distintas, ¿verdad?, lo que te provoca un momento de contagios, si está demostrado que la movilidad te permite mantener la economía, que es la circulación, lo que tendría consecuencias lesivas desde el punto de vista sanitario, ostras, permite la movilidad, limita la circulación. A partir del 4 de julio lo que se hizo fue levantar la barrera para todo al mismo tiempo. Así es. Así es, el problema es que se hizo muy mal. Todo el proceso recuerdo cuando llegó Sánchez después de sus larguísimas vacaciones, dijo que la culpa la teníamos los españoles porque nos habíamos relajado, ¿no? Claro, él estaba en tensión creativa. Efectivamente. Claro, la realidad es que no es esa, ¿no? Que el sistema fue muy malo. Yo creo que el siguiente gráfico todavía lo muestra de una manera muy clara y es muy importante. No sé si lo tenemos, no, este es el de los test. Este es el de los test. Sí que es este, porque está mostrando... Sí, perdón, tienes toda ha puesto el comparativo solo con Francia, sí, que es el peor de los países europeos. Vale. Si hubiésemos puesto otros, se vería que los niveles... ¿Qué está identificando este test? Que es importante decirlo antes. No es el número de contagios, sino el porcentaje de test realizados cuyo resultado
es positivo. Cuestión es decir, fundamental, porque se está diciendo que es que ahora en realidad no es que haya más contagios, sino que como se hacen muchos más test, lógicamente el número de contagiados crece. Tú dices que eso es verdad, pero que además y sobre todo estamos hablando del número de la proporción, digamos, de la correlación entre el número de test y número de contagios. Claro, porque el dato solo del número de contagios no sirve para nada si no va relacionado con el número de test. Obviamente, si aumento los test, pues me saldrán más completos. Esta no es la situación. En España lo que tenemos entonces es que el 11% de los test da positivo, mientras que en Francia, a mismo número de test, solo el 5% da positivo. Insistiendo que Francia es el país que estaba peor, porque realmente hay otros la mayor parte de ellos, por ejemplo, el Reino Unido está a la mitad de que Francia, y lo ha estado todo este tiempo. Vale, o sea que más que duplicamos al segundo peor. Al segundo peor. El resto ya está muy por debajo. Sí, así es. Vale. Lo que me parece llamativo, porque esto no es un gráfico que se ha hecho ahora a posteriori. Es decir, esto yo entiendo que forma parte del cuadro de mando de cualquier gobierno. Es decir, esto es clave, ¿no? Y como podemos ver, ha ido aumentando de manera casi lineal durante todo este tiempo hasta hoy. El 8 de agosto estábamos ya en el doble que el Es muy interesante porque efectivamente ese gráfico por fechas, efectivamente por fechas, viene a coincidir el aumento exponencial del pico con las vacaciones del gobierno. Así es. En fin, las cosas son como son. Mire usted las fechas. Sí, claro, sí. es decir, que el gobierno debía estar recibiendo esa información mientras Isabel Celaá posponía a finales de mes la reunión con las comunidades autónomas para la vuelta al cole. Así es. Ya. Por eso decía que lo que está ocurriendo hoy en realidad no es nada nuevo. Es decir, lo nuevo efectivamente ha sido que hay una actividad que no existía ahora, que eran los colegios, y que seguramente pues vamos a ver como un repunte importante. Pero todo esto se ha ido alimentando durante todo el verano sin que haya habido reacciones. ¿Sabes lo que es terrible? La impresión que da, y seguramente además es una fatalidad porque no tiene solución, la impresión que da de que ya hagas lo que hagas vas a llegar demasiado tarde. Sí. Es decir, solo puedes ir poniendo, calafateando aquí y allá el casco, ¿verdad? Y al final te sale una vía de agua por otro lado. Pero el problema es que se llega tarde y mal, porque hay una cuestión que es importante, aparte del control de los ingresos en el propio país, ¿no? Que es el rastreo de contactos. Ya. El rastreo de contactos es, claro, se inició, parecía que más o menos bien, porque claro, los casos eran pocos. A la que fue aumentando, enseguida se desbordó y empezó el descontrol. Fue una de las medidas, también hay que recordar, cuando volvieron de vacaciones, que entonces que si 2.000 militares iban a hacer rastreos, que si no sé qué, ¿no? Es decir, improvisando, como dices tú, improvisando, haciendo las cosas tarde y mal. Hay otra cosa que dijo y me parece importante recordar, ¿no? Que mencionó pues eso, que la culpa la teníamos nosotros, y yo me pregunto, es que ¿cómo pueden los españoles dar crédito, creerse lo que pueda decir un licenciado en filosofía que primero dudaba de las mascarillas sí, las mascarillas no, un presidente que capaz de decir dos mentiras en una sola frase, o un funcionario que... Haces bien en decirlo de un presidente en lugar de un doctor en económicas, porque seguramente ahí habría sido un... Claro. Eso va más ligado al tema de las mentiras, ¿no? No, es que al fin y al cabo y ya la carrera se la sacó. En fin, ya sabemos. Claro, tú das crédito o no das crédito a lo que te viene. Toda la información, por otra parte, que te llega es bastante confusa. Y además mediatizada por un señor que se supone que es el gran experto, que confiesa que no hay un comité de expertos. Yo estoy convencido que acabará saliendo un comité de expertos o de gente que cobró, pero en fin, ya lo veremos, ¿no? Que no eran tan expertos, pero en fin. Es la impresión que da. Vamos a ver, ahora mismo esta semana ha sido las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, etcétera, y todos están diciendo, bueno, todos no, una candidatura que es la de la izquierda no, pero todos los demás lo que están diciendo es que es escandaloso que no se les haya llamado. Es que la politización de la sanidad es tremenda, ¿no? Las causas, si lo comparas con otros países donde tú tendrías pues a un doctor burgueño con todo un equipo de gente hablando de manera objetiva y diciendo aquello que realmente tienen que oír y no lo que pueda decir Iván Redondo, quien sea, ¿no? Eso cambia mucho la situación. Y en muchos países ha sido así. Normalmente han sido además en aquellos países en los que, como decíamos antes, las medidas se habían anticipado, porque imponían... Grecia quizás sería el ejemplo más claro, ¿no? Donde se impuso el criterio científico sobre el político. En este país, pues lamentablemente, pues siempre se van con pasos que se van midiendo, con normas que van cambiando, que si ahora no se fuma, que si ahora no sé qué, claro.
Es muy difícil que la gente se pueda creer que lo que está haciendo es correcto cuando le obligan a ir con mascarilla. Yo este verano veía, fui en la provincia de Teruel, a un pobre hombre mayor en todo el paisaje de Teruel, andando solo por el campo con una mascarilla puesta. Dices, es que o cuando uno va por la calle, vas paseando y tú llevas la mascarilla, estás obligado, y ves a la gente sentada en las terrazas pues compartiendo gota gorda, o te pasa corriendo pues un hombre haciendo footing y te sale ahí todos sus virus, ¿no? Y ya se ve que no es muy razonable cómo se está gestionando aquí, ¿no? Y eso, claro, pues, eso claro que se paga, obviamente, ¿no? Ahora estamos ya en los confinamientos y preconfinamientos. ¿Cómo lo ves? Seguramente sería inevitable, por más que nos fastidie, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por otro lado, está el tema económico. O sea, yo no sé en qué medida, al final, si seguimos así, va a morir más gente de hambre que del virus, ¿no? Está claro que hay que tomar medidas y hay que salvar las vidas, pero hay que procurar que sean más racionales que las anteriores. Espero que ahora mismo existan ya protocolos para derivaciones en las residencias y para, en fin, que fue uno de los principales fallos anteriores, y que se estén tomando medidas, pero nuestro margen se va recortando. Cada vez podemos hacer menos cosas, ¿no? Porque, en fin, insisto, es que si no la economía, bueno, y tú lo decías antes, con los datos con las previsiones del Banco de España y con las que van sacando mucha gente, que todavía incluso son peores, ¿no? Rafael Rossi, muchísimas gracias. Le recordamos este libro, Toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi, en Homo Legends. Fantástico, porque es que es una avalancha, por otra parte, muy clarita y muy bien ordenada, de datos uno detrás de otro. Un estudio absolutamente objetivo de todo lo que ha pasado, que da muchísima información, no solo sobre por qué pasó lo que pasó, sino también sobre qué es lo que puede pasar si seguimos cometiendo los mismos errores. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Con nosotros. Y nosotros ahora hacemos una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta a la mesa política con Javier Horcajo, Carmen Álvarez, Arturo Moreno, en fin, Alejandro Hernández y de todo encima de la mesa, y aguante usted sentado, que el día viene cargadito. Salud Plus ha lanzado un servicio para realizar pruebas PCR y test serológicos rápidos para la detección del COVID-19 a domicilio, a través de su plataforma www.esaludplus.com o bien en el teléfono 660-735-743. Tanto empresas como particulares pueden solicitar estos servicios de forma fácil y rápida, sin riesgo de contagio en los desplazamientos o en las colas de espera. Previamente, sus servicios médicos realizan una teleconsulta y prescriben el test más adecuado a cada paciente. Una enfermera acude al domicilio para extraer la muestra y la Clínica Centro de Madrid analiza las muestras PCR en su laboratorio y emite los informes de todos los test para los clientes de Salud Plus. Los socios del Club de Amigos del Toro Televisión podrán acceder a descuentos especiales. No lo olvides, llama ya al teléfono 660-735-743 o bien entra a través de su plataforma www.esaludplus.com. 22 a las 8 minutos, 1 hora menos en Canarias, y vamos con el análisis de la actualidad del día, que ha sido y está siendo finísima. Titulares. Se preguntará usted por el dinero de las ayudas europeas. Bueno, pues que sepa que el año que viene solo recibiremos un 10%. El resto será en los años siguientes, es decir, a partir de 2022 y a trozos. Solo este año necesitaríamos 7 veces más de lo que vamos a recibir para cuadrar el déficit. Con lo cual, si el Gobierno esperaba poder salir del atolladero en el que está con el dinero de Bruselas, lo lleva claro. Máxime cuando todas las previsiones de crecimiento vienen coincidiendo en que va a ser mucho peor de lo esperado por las instancias oficiales. El Banco de España hoy también la empeora, la pone entre un 10,6 y un 12 y pico por ciento, será más bien un 12%, ya sabe usted que aquí sostenemos que el 15%, pero ojo, reduce la recuperación prevista para 2021, ya sabe usted aquello de la recuperación de la crisis en V, en L, porque para 2021 la recuperación será muy inferior, dice el Banco de España, a lo que el Gobierno nos ha vendido. Ojo, el Banco de España también está por la prolongación de los ERTES. Para eso, ¿qué hay que saber?
entre otras cosas, datos correctos de la Seguridad Social. Y hoy la COE ha denunciado, atención, que el Gobierno les ha engañado con los datos de la Seguridad Social. La COE denuncia que el Gobierno está dándole datos erróneos de la Seguridad Social, que ya es lo que nos faltaba por ver. Hoy había sesión en el Congreso. Casado le ha preguntado a Sánchez por los recortes. Sánchez le ha contestado con la Kitchen. Usted habrá jugado de pequeño o de mayor los disparates, ¿no? Usted le pregunta algo a alguien, alguien le pregunta otra cosa y él contesta con la respuesta que le da a su primera pregunta. Bueno, eso es el Parlamento español. Todo esto el presidente de la Cámara no está para decirle al interpelado, conteste usted a la pregunta. Bueno, se ve que no. Ha sido muy divertido el hablar de guerra civilista de Pablo Iglesias hoy, porque en sus conversaciones varias con Esquerra, con Bildu, etcétera, se ha dejado ver muy palpablemente con un cartel, que luego lo veremos con detalle, del Ejército Popular de la República. O sea, usted cuando el caos gigantesco, ahí lo está viendo usted, ¿verdad? O sea, eso es con lo que ha recibido hoy, para que todo el mundo tenga claro de qué se trata, con lo que ha recibido hoy Pablo Iglesias a Bildu y Esquerra Republicana. Es el Ejército Popular de la República, es el que monta por fin Largo Caballero cuando consigue domesticar a los salvajes de las milicias socialistas y anarquistas, porque allí solo el Partido Comunista estaba tomándose en serio la guerra, ¿verdad?, para hacer un ejército de verdad. Por cierto, sobrarían las banderas autonómicas porque Largo Caballero las persiguió con saña, pero esto es otra historia. Mientras los políticos van a la suya, los policías hoy han protestado ante Marlaska. Marlaska se ha sumado al pésame por el suicidio de una etarra, aludiendo al humanismo, o pico de la Mirándola, una cosa así, en fin. Bueno, el pésame de Sánchez Araeta sigue coleando, los policías hoy han dicho basta ya, y veremos como estamos viéndolos ahora cuál ha sido su protesta. En cuanto al caso Dina, hoy la Audiencia Nacional se ha quitado del medio, mantiene a Iglesias como perjudicado, dice que ellos no son el órgano judicial oportuno para resolver sobre la cuestión. En fin, el caso Dina se ha convertido en una patata caliente que pone a prueba la gallardía personal, que no jurídica, del Poder Judicial. Y más cosas todavía, porque tenemos la última metida de pata de Carmen Calvo, que ha sido sonora. Tenemos a Solidaridad, el sindicato de Vox, dentro de un instante aquí sentadito para que nos cuenten, en fin, qué es lo que pretenden, de todo. Pero lo veremos todo con la ayuda de nuestros contertulios de esta noche. Don Alejandro Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal vais con Andalucía con la cosa del COVID? Porque ha habido más rebrotes. Allí Pues también. Antes estaba preguntando por aquí cómo iban las cosas. En Andalucía, hombre, está creciendo, pero hasta donde yo sé seguimos igual que estuvimos, ¿no?, durante la primavera, pues un poco por debajo del resto de la media del resto de España. Qué suerte. Vamos a ver. Sí, qué suerte y qué envidia. Vamos a ver cómo acabamos. Alejandro, bienvenido. Don Arturo Moreno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo, que cuando estaba viendo lo del Parlamento hoy, me he acordado de ti. Porque me parece que fuiste tú quien dijo aquí, ya no me acuerdo, creo que fuiste tú. El presidente no tiene la obligación de decirle al presidente del gobierno, en este caso, conteste usted a lo que le han preguntado. Ya, claro. Es que alucina, en fin. Si no, ¿para qué sirve el Parlamento? Bueno, que yo creo que es para, pues hombre, para algo vale, ¿no?, el Parlamento, pero últimamente la verdad que estamos bastante alejados de lo que es la verdad, ¿no? Es decir, cada uno digamos que va a su bola, cada uno se mantiene en sus tesis y bueno, si tú me dices A, yo te digo B y así estamos, ¿no?, aportando poco, ¿no? Arturo, bienvenido, buenas noches. Don Javier Orcajo. Muy buenas noches. Está recién salido de su redacción abierta del Pulso Económico y parece Afrodita saliendo del baño. De un frescor y una lozanía, una cosa. Lo del confinamiento de Madrid. Tú has estado en la última hora viéndolo en directo. Bueno, yo creo que es una de las peores páginas políticas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo del viceconsejero de hoy, que podía haber sido un anuncio, miren, aumentan un 74% de ayer a hoy, o de los últimos datos a los anteriores consecutivamente, de tener 950 a tener pues ahora 1.501. Y eso hace que pues se pongan en marcha las cosas previstas, que se ponga en marcha el hospital de IFEMA, tenemos un 40% de UCIs, pero hombre, salir y decir
va a haber un confinamiento, pero no os puedo decir ni cómo va a ser, ni dónde va a ser, ni cuándo va a ser, es un poco patético. A mí me han contado hace un rato que el gobierno salía con la intención, después de la intervención de Zapatero el Bueno, salía con la intención de anunciar el confinamiento ya, y que Ciudadanos ha dicho que no. Por el rapapolvo que le han hecho esta mañana a los de Más Madrid en la Asamblea. Hay varias versiones. Otra es que no se habían enterado de las manifestaciones del viceconsejero Zapatero y que estaban muy enfadados por eso, ¿no? Ya. Que no han sido puenteados, ¿no? No sé si será una cosa o la otra. También perfectamente posible. Sí. Pero la cagada histórica es la que está encima de la mesa y la gente de Madrid está muy preocupada, lógicamente. Lógicamente, ya lo creo que sí. En fin, Javier, bienvenido. Doña Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Que se van a alargar los ERTEs hasta ni se sabe el tiempo. Ya. O sea, tú te has quedado sin vacaciones ya para 3 años. Para 3 años. No, yo creo que para noviembre yo mire, una semana por lo menos. Y luego otra ya cosa es que puedas volver, tal y como vamos. Eso, pero bueno, que sepáis que lo de los ERTE sigue siendo un cachondeo, por decirlo, y es una manera un poco ordinaria de decirlo, pero siguen cobrando personas que empezaron a trabajar en mayo. Ya. Siguen cobrando suerte porque el SEPE no ha tramitado. Dejo esto, porque el SEPE no está al día en los expedientes y entonces ahora les ha pagado 3 meses y ya empieza a pedir el dinero que ha dado de más, otros no saben, es todo un descontrol. Vivimos en un descontrol y el Parlamento, lo que tú comentabas, pues no viene a ser más que un reflejo de una sociedad y un Estado completamente destarifado, o sea, y desnortado. En fin, Carmen, que te sea leve, hija, ¿qué quieres que te diga? Vaya. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar por la cosa económica y si os parece vamos a ver juntos los 2 argumentos fundamentales del día en materia económica para luego comentarlos. Uno es, evidentemente, la previsión del Banco de España. Creo que podemos ver lo fundamental de los datos. Vamos a ello. El Banco de España ha empeorado sus previsiones económicas y ya descarta un escenario de recuperación temprana en el tercer trimestre y el cuarto de este año, y prevé que la economía española registre una caída de entre el 10,5 y hasta el 12,6% en el conjunto del año en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable, al tiempo que empeora su pronóstico sobre el crecimiento de 2021, augurando un repunte de entre el 4,1 y el 7,3%. Así se desprende de las últimas proyecciones recogidas en el informe trimestral de la economía española publicado este miércoles por el organismo supervisor, que subraya la distorsión sin precedentes en la actividad económica por la pandemia del COVID y apunta que las perspectivas económicas en el corto y medio plazo siguen estando muy condicionadas por la evolución epidemiológica. De esta forma, la institución empeora en la mayor parte de los casos sus previsiones de junio, ya que entonces auguraba una caída de entre el 9 y el 15,1% este año, un alza del PIB de entre el 6,9 y el 9,1 en 2021 y un repunte de entre el 2,4 y el 4% en 2022. Bueno, ¿qué significa que vamos a crecer menos, o mejor dicho, a caer más y a crecer menos el año siguiente? Que el agujero va a ser más grande. Y aquí es donde entra la otra mala noticia del día, porque en Voz Populi se han puesto a hacer números con la ayuda europea y los plazos en los que va a llegar. Y el resultado es desolador. Cristina Ramos lo resume. Si hay un país que necesita desesperadamente los fondos europeos para salir de la crisis económica causada por la pandemia, ese es, sin duda, España. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes de la Agencia Estadística Europea, que sitúan a España como el país que más cayó en materia económica durante el segundo trimestre del año. Pero certificada la necesidad, ahora toca la parte más crítica, cómo sacar el máximo partido al dinero que nos corresponde. Veamos, de los 750.000 millones de euros habilitados por la Unión Europea, España tiene derecho a 140.000 millones. Sin embargo, en 2021 solo recibirá 14.000 millones de euros, una cuantía muy insuficiente si se tiene en cuenta que el déficit público previsto para ese año ascenderá a unos 96.000 millones de euros. Este dinero se liberará siempre y cuando España aplique las reformas estructurales requeridas, que además ayudarán a cerrar la brecha de productividad con la Unión Europea y reducir el paro y la precariedad laboral, y permitirán, con todo ello, elevar el crecimiento potencial hasta el 1,9% anual, según alertan los expertos económicos.
Pero, ¿qué ocurriría si España consigue el dinero pero no aplica las reformas necesarias? En ese caso, las ayudas aportarían un plus de actividad gracias a los estímulos fiscales y a la inversión pública. Pero, a falta de reformas, la expansión derivada del incremento del gasto público sería transitoria y el crecimiento potencial convergería hacia su nivel inercial. Y entonces llega Horcajo al pulso económico y empieza a palpar y pulso no hay. No hay pulso, no hay, el freno se ha muerto. Bueno, hombre, mira, vamos a ver, este es el informe trimestral del Banco de España en el que ellos poco a poco procuran ajustar lo que no incomode con la realidad. Es decir, que en el próximo informe trimestral todavía tendremos unos datos peores. Lo verdaderamente significativo, que yo creo que el informe es muy optimista, ojalá fuera como dice ahora el Banco de España, no va a ser así, ya lo sabemos todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, y aquí es donde empiezo a encontrar sutiles diferencias con la interpretación que hace el Banco de España. El Banco de España hoy se mete en unos líos como que para que esto funcione es fundamental que no haya rebrotes, lo cual está muy bien, dicho así, parece una verdad de perogrullo, pero no dice nada y eso me parece muy sospechoso. Oiga, ¿alguien puede decir una medida de fomento de la economía decretada por este gobierno? No hablo de escudos protectores, de los más necesitados, de no sé qué, de planes del ICO para ceder dinero a no se sabe quién, en fin, no. Hablo ni ERTES ni historias, no, hablo de medidas de fomento de la economía. Sí, lo que han hecho los demás, vamos. Tienen los franceses o los italianos, no ha habido ninguna. Y ese es el fracaso del plan español. El Banco de España ya lo dice, nos pensábamos que el rebote iba a ser importante y esto va a menos. Cada día que pasa va a menos. Esa es una conclusión muy importante. La falta de medidas económicas, que ellos no la valoran, pero que para mí es el eje central que hace que nuestra recuperación vaya a mucha distancia de la de otros países del entorno europeo. Y respecto a las ayudas, simplemente déjame decir que de lo que esperaban en el año 21 van a llegar 14.000 millones tan solo. Y que de esos 14.000 millones casi la mitad van a venir en forma de créditos. O sea que no podemos estar al albur, como pretende Sánchez, de lo que nos llegue de Europa, porque nos puede encontrar pues cerca del palo santo, ¿no? Porque esto está francamente... Los datos son de una emergencia económica muy singular y es una pena que para que el enfermo se cure alguien tiene que hacer el diagnóstico y la que hace el diagnóstico parece ser es Nadia Delgado y sigue hablando de figuras geométricamente imposibles, no sé qué cosas asimétricas. Estos datos reflejan que estamos en lo más plano del valle y que no hay expectativas de que eso vaya a repuntar en el próximo trimestre. Arturo Moreno, medidas económicas, efectivamente, pasa como con los presupuestos, en realidad nadie sabe qué es lo que tenemos delante. Sí, la verdad que son dos buenos botones de muestra de la situación que vive España, ¿no? Es decir, tanto el informe del Banco de España, que hay que hacerle caso porque tiene un servicio de estudios muy bueno, me preocupa un dato que da el Banco de España, el déficit, entre otros, vamos a dar unos datos terribles, pero el déficit entre 135.000 millones y 145.000 millones de euros, es decir, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en una situación de emergencia en esas cantidades abismales. Solamente el seguro de desempleo y las pensiones son 15.000 millones de euros al mes, es decir, 200.000 al año contando 2 pagas extraordinarias, ¿no? O sea, ese es un dato. Pero de todas formas, a mí lo que me preocupa, o sea, porque esto está muy bien, y luego las ayudas de Europa que son condicionales, hay que decir que son condicionales y que están basadas en proyectos y en reformas. Hay que presentar unos proyectos que llevan una tramitación que muy larga, que tienen que ser interesantes para que se aprueben primero en la comisión de expertos y que luego pase a la Comisión Europea y luego al Consejo en caso de disputa y tal. Pero hay que hacer reformas también, ¿no? Que no sabemos tampoco nada. Creo que el 15 de octubre no se van a hacer. Pero a mí me preocupa, o sea, son dos buenos digamos, botones de muestra, pero me preocupa enmarcar esto. Quiero enmarcar esto dentro de las crisis que tenemos en España. Tenemos una crisis sanitaria, según el Centro Europeo de Detención y de Control de Enfermedades. Somos el país que tiene más hospitalizaciones, que más gente en las UCIs, que más infectados y más muertos de la Unión Europea, quizá a lo mejor en el tema de la mortalidad igualados con Bélgica, pero es la única diferencia. Y hemos tenido el confinamiento más duro de España, el más duro de Europa,
y con los peores resultados, ¿no? Que luego está la crisis, que la crisis económica, bueno, hay unos datos, ahí están los datos del Banco de España que son tremendos, pero la producción en estos 6 primeros meses del año ha caído el 18,5%, la tasa de ocupación es el triple, la tasa de destrucción de la ocupación es el triple de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Una crisis que también yo creo que está larvada, que es una crisis financiera. La OCDE dice que la morosidad en España este año va a ser el 30% y el año que viene va a ser el 44%. Lo que pasa es que me imagino que los bancos van a refinanciar mucha deuda, pero está latente ahí. Una crisis social, ¿no? Que está claro, es una crisis que ahí están las colas, ahí está la gente que no cobra los ERTES, a lo mejor hay gente que cobra de más o empresas que cobran de más y que luego lo devuelven. Y bueno, pues ahí hay un problema social larvado muy importante. Luego hay una crisis también institucional, y no me refiero solamente al tema de la no renovación de órganos constitucionales, porque además yo creo que ahí es un dique precisamente para que la justicia al final, que no sea un botín, que de alguna forma sea captado por este gobierno para hacer lo que quieren hacer, que es la Confederación y la España plurinacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es un dique de contención, pero ahí está la Fiscal General del Estado exonerando de cualquier responsabilidad a este gobierno y atacando continuamente y constantemente a los partidos de la oposición, ¿no? Luego está la crisis territorial, que la sabemos muy bien, es decir, lo de la semana pasada fue absolutamente indigno y lamentable el comentario que hizo el presidente del Gobierno, el homenaje que hizo el presidente del Gobierno en sede parlamentaria en el Senado al etarra Igor González, cuando no ha mandado ninguna carta de pésame a ninguno de los afectados o muertos por la pandemia. Esa es otra de la crisis. Hay una crisis educativa, es decir, la OCDE sacó un informe, entre los 25 y los 34 años hay un 30% de españoles que no han hecho el bachillerato ni están tampoco formados en formación profesional. Hay una crisis del Estado. Y hay una crisis también de futuro, hay una crisis de ruptura del contrato generacional. Dejamos a nuestros hijos, como esto sigue así, una deuda, un paro y unas posibilidades laborales de lo peor que ha pasado en la historia de España. Y esta crisis de futuro que yo creo que debería hacer reflexionar a los políticos y en vez de hablar de cosas que son obvias y que son estar continuamente tirándose la pelota unos con una cosa y otros con otra, pues hablar de los problemas que interesan verdaderamente a España, que son estas 10 crisis, las he contado y son 10. Y menos mal que no ha agotado el cupo de paradigmas de crisis, porque si no acabamos el programa hoy, así que Bueno, perdón. Es verdad, Alejandro Hernández. Lo malo es que tienes razón, y que son más incluso probablemente. Yo, en cualquier caso, lo cierto y verdad es que sea la caída del PIB del 10, del 12 o del 15, son cifras que son brutales en cualquier caso, son catastróficas y evidentemente con un nivel de caída tan elevado, el pretender una subida en V prácticamente sería casi imposible, ¿no? Un contrasentido. Pero aquí lo único que sabemos ahora mismo y que podamos decir a ciencia cierta, que de esos 140.000 millones, los únicos que sabemos que van a venir de verdad son esos 14.000. Así es. Porque el resto, como habéis dicho, están condicionados. Claro, si esos 128.000 o esos 126.000 millones restantes están condicionados a reformas estructurales, claro, yo me pregunto, en este escenario político que vivimos de absoluta inestabilidad, ¿no? de convulsión, ¿no? permanente, ¿qué partido, qué gobierno tendría, digamos, la fuerza, ¿no? tendría la potencia suficiente como para asumir el coste político en términos de popularidad, en términos de grado de satisfacción, ¿no? por parte de los ciudadanos? Evidentemente las reformas estructurales son traumáticas, claro, y dejan muchos heridos, ¿no? por el camino, y sabemos que ahora mismo esas reformas estructurales este gobierno, por supuesto, no las va a emprender ni por asomo, con lo cual, bueno, pues la situación, la verdad, que es francamente preocupante. Carmen Álvarez. Resumo un poco lo que habéis dicho todos. Crisis educativa, sanitaria, económica, social, de descomposición de España, institucional, y lo resumo diciendo: tenemos un gobierno que solo sabe hacer, que es la inacción personificada.
Todo esto está sucediendo y ellos están anunciando una ley de memoria histórica para enfrentarnos. Todo esto está sucediendo y en el Parlamento no se habla de colegios, no se habla de bajada de impuestos, de política de impuestos, no se habla de nada de lo que hay que hablar, de nada. Y tenemos un gobierno que tiene querencia a establecer acuerdos con los que quieren destruir España. Entonces, cuando dicen el peor gobierno en el peor momento, nos quedamos cortos cuando decimos esto. Yo invitaría a los espectadores, que muchas veces les aburre ver las sesiones parlamentarias y eso, pero es que ahora es necesario. Es indignante, es aburrido, es pesado, es que es para apagar la tele y para tirarla por la ventana, pero hay que hacerlo, porque es que tenemos que ver el Parlamento que tenemos y exigir a nuestros políticos, exigir. La sociedad española tiene que decir, por favor, ocúpense de lo que hay que ocuparse y dejen de hablar de memeces. Dentro de un instante veremos lo que ha pasado en el Parlamento. La cuestión es que, mientras tanto, va quedando... No que vaya quedando mucha gente atrás, como es la frase hecha, la gente va quedando debajo. La gente va quedando debajo y no saben cómo van a salir. Por eso aparecen cosas como un sindicato como Solidaridad, el sindicato que ha montado Vox, porque cada vez hay más gente que entiende que el sistema les ha dejado fuera. Fuera. ¿Y qué quiere este sindicato? Bueno, una pausa para la publicidad y a la vuelta nos vemos. Son las 22:33, una hora menos en Canarias. Vamos a ver un anuncio. Usted sabe que esta semana se presentaba en Madrid algo que se había anunciado hace unas semanas y que a algunos nos resultaba complicado encajar. Vox decide impulsar un sindicato. Usted ya sabe el clásico de que la derecha sindicatos no tiene patronales. Bueno, hay que decir que esto es recientemente... Antaño los hubo, ¿verdad? Hay que pasar los círculos obreros, católicos y cosas así. Es decir, que siempre ha habido una vida sindical, digamos, a la derecha. Pero bueno, bien, vale. Ese sindicato se llama Solidaridad, como el sindicato polaco, aquel que se las puso tiesas al comunismo en los años 70 y 80. ¿Y qué quiere Solidaridad en una vida pública en la que estamos acostumbrados a que los sindicatos sean, por así decir, la pata dinástica de la izquierda, UGT y comisiones? Pues era un auténtico enigma. Pero el enigma tiene solución porque está aquí Rodrigo Alonso. Muy buenas noches, portavoz de Solidaridad precisamente. Buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por el arrojo de salir con una cosa de este tipo. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, el reto creo que lo merece. Después de tantos años de estos sindicatos tradicionales, que lo único que han hecho ha sido coger dinero de los bolsillos de los trabajadores para agrandar su estructura, después de que estos sindicatos tradicionales hayan abandonado a los trabajadores, porque a la prueba está que lo único que les ha preocupado es hacerse ellos más grandes, ya no solamente metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores a la hora, por ejemplo, de negociar un ERO o un ERTE, que se llevan entre un 10 y un 15%, sino a la hora de recibir subvenciones que la han utilizado en beneficio de los parados para... en Andalucía se la gastaron en burdeles y en drogas. Sí, entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas. Entonces tienen una serie de litigios que ya la sentencia de los ERES, por ejemplo, son 680 millones de euros. Tiene un litigio UGT en el que justificó con factura falsa 40,7 millones de euros en subvenciones. Tiene 7 millones de euros que se llevaron entre UGT y comisiones obreras de la recaudación de las residencias de tiempo libre. Y eso, pues, evidentemente nos dice que están pensando más en su chiringuito y en su estructura, más que en la defensa de los trabajadores. Eso, Rodrigo, es evidente. Lo que pasa es que hay otros sindicatos y, por otra parte, lo que llama la atención del planteamiento es que Vox se ha manifestado abiertamente como un partido en materia económica liberal, si quieres un liberalismo limitado, pero liberal. Y un sindicato, en realidad, vamos a ver, o es de clase o es de sector. Es a lo que estamos acostumbrados. Lo que vosotros planteáis, digamos que se sale de ese marco. Es de clase, es de sector, es de izquierda, de derecha. Este sindicato es un sindicato nacional. Y es un sindicato nacional que viene para defender a los trabajadores. Es un sindicato que viene y que abarca desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste. Y viene a proteger a los trabajadores. Viene a sentarse a negociar con quien haga falta, sobre todo con el gobierno, porque estamos acostumbrados a que el gobierno se sienta a negociar con patronal y con sindicatos y
al fin y al cabo, esa negociación que escenifican es un paripé, porque ya se van con todo resuelto. Y queremos romper con esa dinámica. Queremos verdaderamente que cuando se haga una negociación en beneficio de los trabajadores, que los trabajadores lo vean en sus condiciones y en su calidad de trabajo, y que lo vean sobre todo en el bolsillo. Porque se habla de subir el salario mínimo, se habla de incrementar el salario mínimo, y ya parecía, Pablo Iglesias en más de una ocasión lo dijo, ya parecía que había acabado con la pobreza en este país, pero resulta que esa subida del salario mínimo interprofesional no se traduce en términos netos en una subida del salario en el bolsillo del trabajador, que es donde tiene que estar. El dinero donde mejor está, en el bolsillo de los trabajadores. Si lo entiendo bien, entonces vosotros sois partidarios de reducir las cotizaciones que se pagan habitualmente, bueno, el clásico, es decir, un milurista español en realidad es la que cobra 2.000 euros, la mitad de los cuales se queda del Estado, pero precisamente buena parte de ese hurto se justifica por la cuestión social. Pero ¿cuál es la cuestión social? La de las subvenciones que luego dedican a políticas de género, a políticas... ahora se ha puesto de moda el ecologismo. Ahora somos ecológicos. Cerramos las centrales térmicas aquí, en España, pero se abren en Marruecos y luego le compramos la energía a Marruecos, de las centrales térmicas. Que se abren centrales térmicas en Marruecos que contaminan el doble que las de aquí, y evidentemente ya sabemos la mano de obra que hay en Marruecos. La mano de obra que hay en Marruecos roza la esclavitud. Evidentemente parece que no tiene ningún sentido. ¿De qué ecologismo estamos hablando? ¿O es que estamos hablando quizás de un globalismo en el que las élites que manejan todos los hilos financieros les interesan? Hombre, ese asunto que tocas es fundamental, porque precisamente si ha habido alguna novedad radical en los últimos 5 años, 10 en España, 15 años más o menos en Europa, ha sido la globalización de la mano de obra. Es decir, a partir de ahora un trabajador español tiene que competir con otro que llega de fuera, que pide muchísimo menos. Los sindicatos, digamos, dinásticos, los UGT y comisiones, este asunto pasan de puntillas, no vaya a ser que... ¿Vosotros qué pensáis? Pues pensamos que es uno de los principales problemas del empleo en este país es ese. No se puede poner, los sindicatos no se pueden poner de perfil cuando se están yendo las empresas de nuestro país a producir fuera, en países donde están declarados que se utiliza mano de obra esclava. No se pueden poner de perfil, pero ni los sindicatos, ni el gobierno, ni el Partido Popular. El Partido Popular firmó un memorándum con el Partido Comunista Chino. Y en China hay esclavitud. O sea, es que aquí nadie se puede poner de perfil, nadie quiere atajar el problema. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso. Si me permitís la expresión muy coloquial, a un yo me lo guiso, yo me lo como. Y así es. Se sientan a negociar, pero ya llevan el argumento, ya lo tienen hecho y el pacto ya lo tienen cerrado. Todo lo demás es escenificar algo para poder vendérselo los sindicatos a los trabajadores, la patronal a sus representados y así sucesivamente. Javier Horcajo. Bueno, pues suerte lo primero, pero creo que la vamos a necesitar. Lo más difícil. Lo más difícil es el mundo sindical. En el mundo político el bipartidismo, pues hasta cierto punto cayó con relativa facilidad, pero es que aquí es el monosindicalismo. Hay un sindicato, no dos, hay uno. A los efectos hay uno. Eso es dificilísimo de romper. Hay algunos otros sindicatos que hacen lo que pueden desde hace muchos años, su uso, el CESIF, tal, pero aquí el monopolio UGT Comisiones Obreras, el poder, la tela, la influencia y las elecciones sindicales, que son las que os dan poder o no os dan poder. Eso parece dificilísimo de romper. Lo intentó Vox, pero lo intenta Vox ahora, antes lo intentó Podemos, y ya nadie ni se acuerda del nombre que le pusieron, en el intento de romper ese unisindicalismo. Esos dos que tienen que negociar el alargar los ERTEs y se van de copichuelas y de tratamiento cómodo a Mallorca con la ministra. Fin de semana pasado. Fin de semana pasado. No, sí, argumentos, seguramente hay mucha gente cabreada en la clase trabajadora, entre los que votan en las elecciones sindicales, pero hay un sistema absolutamente infalible, bendecido por los poderes
políticos, todos ellos, que esto se les da su parte y se les llama a Moncloa a hacernos la foto. Políticos y económicos. Políticos y económicos, sí, claro está. Claro. Y también estaban los representantes de las agrupaciones patronales en Mallorca con la ministra tomando ahí unos vinos y el sol y esas cosas, ¿no? Y que sufra otro. Que sufra otro. Tú decías antes que cobraban en los ERES. Claro que cobran en los ERES, pero es que además de eso hay tantas cosas que se podían hacer y que no se hacen porque es imposible. ¿Cómo vas a arrebatarle tú una empresa importante a UGT y Comisiones Obreras que lo controlan todo? ¿Se puede romper la jaula? Se tiene que romper la jaula. Claro que se puede y se tiene que romper. Y creo que Solidaridad nace para eso, para darle en el corazón de ese entramado de élite que los únicos que lo sufren son los trabajadores, los autónomos. Cuidado, las pequeñas empresas, las empresas de 8 o 10 trabajadores, esos lo sufren también. Cuando una empresa, yo soy de Almería, y cuando el problema de las explotaciones agrícolas familiares que están sufriendo en Almería es acuciante porque ven cómo el tomate llega desde Marruecos, pasa por la frontera, y el coste de producción de 1 kilo de tomate en Marruecos es 14 veces inferior al kilo de Almería. Pues todo ese entramado globalista, que luego se gesta en esas reuniones, como usted bien ha dicho, ¿verdad? Porque mientras estaban de vacaciones y tomando copitas, pues hay otros que no cobran los ERTE, hay otros que no saben si llegan a fin de mes o no, hay otros que tienen que decidir si devolver el recibo de la luz o comer. Entonces, mientras sigamos, o alguien no dé un paso en firme y un golpe en la mesa para romper esas megaestructuras globalistas, esto seguirá siendo de la misma manera. Y nosotros venimos aquí para eso. Y venimos para defender todas las injusticias que se han venido haciendo ya en los últimos tiempos, tanto no solamente del trabajador, que es el que en última instancia lo padece, sino también al autónomo y también al pequeño empresario. No hay por qué demonizar a un pequeño empresario. Si hace las cosas bien, ¿por qué? Si hace las cosas correctamente, ¿por qué? Si paga su salario, si paga a sus trabajadores, si les da su equipo de protección individual, si hace las cosas correctamente, ¿por qué lo vamos a demonizar? Entonces tenemos que romper con esos mantras. Carmen Álvarez. Bueno, yo digo que no solo no hay que demonizarlo, sino que hay que ayudarlo para que pueda crear más trabajo. He leído una cosa que me parece muy interesante, una frase que no sé si ha sido suya. Dice: tener hijos no puede ser un privilegio de ricos. Ahora mismo hay un problema gravísimo de conciliación familiar. ¿Qué han conseguido los sindicatos tradicionales hasta ahora realmente y qué podéis conseguir vosotros? Bueno, lo que han conseguido los sindicatos tradicionales hasta ahora es lo que tenemos. 50% de paro juvenil, cada vez es mucho más difícil independizarse, hay jóvenes que están con 30 años viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque les es imposible, no encuentran un puesto de trabajo, quizás incluso para el que se han formado. ¿Cuántos médicos hay que no son camareros, abogados? Entonces no tienen una oportunidad en el mercado laboral en España. Pero eso deriva también en otra cosa importante, y es que el talento que se gesta en las universidades públicas en España se va fuera porque aquí no tiene desarrollo, no tiene un puesto de trabajo donde poder acceder. Y eso también es uno de los retos que tenemos, volver a traer ese talento que se fue de España, ¿verdad?, que tuvo que emigrar por las condiciones del mercado de trabajo en España, volver a traerlo aquí, porque se formó aquí. Y son españoles que están deseando volver. Y evidentemente, si apoyamos a los jóvenes para formar una familia, evidentemente será en beneficio de todos los españoles, será en beneficio de nuestra patria. Porque hoy en día tener hijos es un privilegio de los ricos. Por eso no se pueden tener familias numerosas de 3 y 4 hijos. Y el reto demográfico, España tiene por delante un reto demográfico que debería coger el toro por los cuernos ya, y no se hace.
¿Crees que como sindicato podéis hacer algo real en medidas de conciliación, en medidas de guardería, en infinidad de cosas? Que es que en la vida real una mujer ha tenido un hijo y dice que no puedo tener dos, porque es que se me va el sueldo en la guardería, infinidad de cosas de estas. Es que lo que hay que dejar quizás es que discriminar a una madre a una trabajadora por ser madre. La brecha maternal. Eso es lo que hay que, eso quizás es donde hay que poner toda la carne en el asador, porque la trabajadora que decida ser madre, pues hay que apoyarla. Rodrigo Alonso, últimas preguntas que te la mandan espectadores, que es lo que tiene la televisión interactiva. El que te ruego respuestas breves porque las preguntas son muy concretas. ¿Qué piensas, Ollería, de 1, economía sumergida? 2, liberados sindicales. 3, protección de facto del absentismo laboral. La economía sumergida evidentemente daña la economía y evidentemente la economía sumergida hay que reducirla, no, hay que eliminarla. Los liberados sindicales, hay que hacer una gran reducción de los liberados sindicales. Estaríamos hablando de en torno de un 50 a un 75% de reducción de los liberados sindicales y fiscalizar a los liberados sindicales. Y la última... Lo del absentismo laboral, porque se reprocha a los sindicatos que de facto protegen el absentismo laboral. Hombre, es que el absentismo laboral no merece protección. El absentismo laboral daña al compañero. Si yo no voy a trabajar, al que estoy perjudicando es a mi compañero de trabajo. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tenéis ahora de programa? Quiere decir que acabáis de nacer... ¿Primeras actividades, primeras iniciativas? Bueno, esta mañana, por ejemplo, ha habido dos concentraciones en frente del Congreso, una del mundo del circo tradicional, que hemos estado con ellos, claro. un mundo tradicionalmente señalado y castigado, y bueno, ahora en esta época pues la están pasando canuta. Ayer tuvimos aquí a Alex Lajain, efectivamente, contándonos esta historia. Y luego hemos estado también apoyando a los compañeros de Jupol y Jucil, que bueno, que pues nuestro presidente Sánchez lamentaba el otro día profundamente el suicidio de un etarra, de un asesino. Sin embargo, los suicidios de la policía y de la Guardia Civil pues no los lamenta. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima vez. Siempre, y suerte en esta andadura. Gracias. En el Congreso de los Diputados, efectivamente, esta mañana había movidilla. Una de ellas, por cierto, ha sido el rifirrafe con Casado a propósito de algo que ya lo decía antes Carmen Álvarez. O sea, esto es un escándalo. El parlamentarismo, la última vez que se quebró fue en los años 20. Y ya sabemos lo que pasó después. Es que con estas cosas deberían llevar cuidado. Vamos a ver un momento del rifirrafe entre Casado y Sánchez esta mañana. Pero en vez de aceptar el plan económico que le venimos ofreciendo, usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó a Zapatero en 2010 contra pensionistas y funcionarios. Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos, señoría. Y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio, cumpliera con la Constitución, renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales. Señor Sánchez no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis. Señoría, toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Bueno, vale. Yo lo que me pregunto es, ¿no es posible que en el Parlamento esta gente cuyo sueldo pagamos nosotros hable racionalmente de problemas objetivos? Luego, por supuesto, cada cual pensará lo que piense, lo enfocará como quiera, uno defiende por su posición, otro defiende... Vale, ostras, o sea, o a roles o a setas, ¿no? Pero es que esto es una locura. Bueno, ya creo que es la tercera sesión, claramente se han invertido los términos. O sea, es el gobierno que acosa a la oposición. Sí, señor. ¿No? El argumentario de hoy tenía que ver con la operación Kitchen. Usted pregúnteme por Rolex o por setas, me da igual, que yo le voy a morder, a roer el tobillo con la operación Kitchen. Es clarísimo, hombre, como estrategia, lo lamentable es que les funciona. Esto en la Cámara, tal como está condimentada la aritmética de este gobierno y sus apoyos, pues le va funcionando. Y entonces es igual, hoy toca la Kitchen, si dura 5 o 6 semanas... va funcionando a efectos, digamos, del show.
Pero está deteriorando la democracia española hasta unos niveles. Absolutamente, absolutamente, pero hay un encaje de bolillos. Del mismo modo que han conseguido ese escudo que les protege de todo fuera del Parlamento, estoy pensando en los fiscales del Supremo, estoy pensando en los castigos a algunos mandos de la Guardia Civil que hacen que los otros se tienten la ropa, estoy pensando en los funcionarios a los que le retuercen el brazo en el caso Franco, delegado del Gobierno en Madrid, el Franco socialista, Franco malo, muy bien. Pues claro, todas esas cosas, si se permite articular la vida política normal en el Congreso, se vienen abajo. Esa se da por desarticulada, está desarticulada. Luego sale el otro, Iglesias, y pues echa mentiras de tamaño catedralicio, pero es que da igual. La oposición está ahí contenida en sus respectivos rincones. Y, bueno, pues tira que te va, porque cualquier iniciativa, cualquier comisión, cualquier investigación, con la excepción de los alcaldes, que porque la pasta es la pasta, que parecen alcaldes catalanes los de toda España, ¿no? Les intentaron tocar el remanente y ahí pincharon hueso. Pero en todo lo demás, en todo lo que sea político, vamos, y si no, pues desenterramos, ahora que toca ya José Antonio, ¿no? Será el próximo que haya que desenterrar, ¿no? Bueno, pues, para unos días esto ha durado 24 horas, pero hoy estamos otra vez en la kitchen y al pobre ciudadano lo que pasa es que toda la explicación de lo que sucede en España en estos días le lleva a pensar, es para tirar la toalla. No. Arturo Moreno, sí, es para tirar la toalla llena de virus y de cosas. Sí, sí, vamos a ver, yo creo, yo naturalmente no le voy a decir al señor Casado lo que tiene que decir o no, pero lo que sí creo que se echa en falta de que alguien hoy en el Parlamento, de los bancos de la oposición, le dijese al presidente del Gobierno: si ganamos las elecciones, lo primero que vamos a hacer es derogar la ley de memoria histórica primero y la ley de memoria democrática al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a hacer si llegamos al poder, porque ustedes, señores socialistas, lo que están haciendo es están deslegitimando el alma, la esencia del Partido Socialista, ¿no? Ustedes lo que están haciendo permanentemente es ir contra el legado de la transición, ese legado de reconciliación, de paz, de progreso, de diálogo, etcétera, ¿no? Y de altura de miras, ¿no? Entonces, vamos a derogar esta ley y vamos a hablar de las cosas claramente. Es decir, una cosa es tener que hay un centro de documentación de un señor que bueno, ha sido un dictador y tal, pero estuvo 40 años aquí y tiene un interés histórico, naturalmente que lo tiene, que eso se pueda estudiar y tal. Aquí parece que no, que eso es tal. Aquí, sin embargo, se puede hablar de Stalin, de Lenin, de Pol Pot, de Maduro y, ¿por qué no?, ya hacer también un centro de reconocimiento a Argala, a Pala, a Cherokee o al señor Artapalo. No sé, creo, y me parece que es importante, que la memoria democrática es recordarle al señor Sánchez que el otro día hizo un homenaje en sede parlamentaria a un etarra que se había suicidado. Ahora lo veremos, efectivamente. Que sí. La memoria democrática es decir a los separatistas catalanes, es decir, que están pidiendo a gritos que lo volveremos a hacer, mientras él está dispuesto a rebajar las penas de sedición y de rebelión. La memoria democrática es decirle a los separatistas catalanes que la ley se va a cumplir, porque ya veremos el día 17 que se va a juzgar a Torra por el delito de desobediencia y que la sentencia se sabrá unos días después y seguramente le van a inhabilitar. Vamos a ver si cumple la sentencia y qué pasa si no la cumple. Entonces, eso es la memoria democrática. No Alejandro Hernández, el Parlamento andaluz es igual, o sea, hay ese rifirrafe perpetuo de puesta en escena de... Al final es demagogia, quiero decir. Sí, hay bastante postureo, ¿no? En general en la política, ¿no? Y el Parlamento andaluz no se salva. Lo que pasa es que el grado de desfachatez de Sánchez yo creo que es insuperable, bueno, insuperable. Otros vendrán que te harán Sí, bueno, siempre pensamos verdad y luego al final... Pero la verdad es que da vergüenza ajena el contemplar las cosas que hace este gobierno. Yo creo que son incapaces casi... Decir la verdad casi es de manera patológica, ¿no? Mienten en todo, mienten en lo que pueden, ¿no? Ocultan todas las verdades y ahora, bueno, pues hasta quieren falsear la historia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no tenemos que olvidar que el Partido Popular también tiene, en este sentido, una historia
en fin, un tanto ambivalente, ¿no?, respecto de estas leyes de memoria histórica. Porque sí, no, de ambivalente nada, o sea, las ha apoyado en la práctica. A ponerse de perfil, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, no cabe esperar de ellos una postura decidida, ¿no? Yo lo que abundo un poco en que después de ver estas cosas, pues efectivamente cada vez es más evidente que la moción de censura es casi, yo diría, un imperativo moral, porque es necesario decir que hasta aquí hemos llegado. Pues se podrá perder la votación, pero los españoles tienen que saber que efectivamente no estamos dispuestos, hay una parte de la clase política que no está dispuesta a pasar por la vergüenza y por el escarnio al que está sometiendo a la política y a las instituciones este gobierno infame. Enseguida le doy la palabra a Carmen, pero antes, ya que ha sacado el tema Arturo del anteproyecto de ley de memoria democrática, tan democrática como la República Democrática Alemana, porque es la misma concepción, te quería hacer una pregunta que es técnica, así que igual no puedes contestarme a bote pronto. ¿Desde una comunidad autónoma puede plantearse alguna objeción a la aplicación de una ley como esta, que tiene objetivamente elementos de inconstitucionalidad? Yo lo veo complicado. Hombre, se podría tener legitimación activa, pues para instar, digamos, ¿no?, un recurso, ¿no?, pero de constitucionalidad, pero en cualquier caso, en principio, las leyes que emanan del Congreso, pues si son de ámbito nacional, pues obligan, ¿no? Incluso excepto en Cataluña, en el resto del país obligan a... Lo que es muy fácil... Es que tiene importancia porque, por ejemplo, ahora en Andalucía, uno de los compromisos que tenemos suscritos con el Partido Popular es sacar adelante una ley de concordia. Entonces, claro, sí, lo sé, efectivamente. La ley de concordia, evidentemente, ahora estaría, pues, probablemente, si saliera adelante, pues chocaría frontalmente con es increíble, porque la gran ley de concordia es la Constitución. Hay otro camino mucho más simple, que es recurrir a los tribunales europeos de justicia. Porque en algunas obsesiones, en la obsesión de sacar de ahí a los benedictinos, por ejemplo, sí, hay un odio religioso, claramente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Europa eso se ventilaría de otra manera. Hoy los de Jupol planteaban en el Congreso, oiga, vamos a ver, han ido con unos féretros... Vamos a verlos enseguida, efectivamente, claro, sí. Y planteaban una cosa que es absolutamente sensata. Y en esa memoria democrática, ¿dónde quedan las víctimas de ETA? Claro. Bueno, las asociaciones de víctimas de ETA, efectivamente, van contra esto que cachondeo es. Carmen Álvarez, que te... Bueno, muy rapidito, porque me quedo la última en el tema. Creo que Carmen Calvo ha quedado en un vacío total en el gobierno, igualdad se la ha quitado Irene Montero, entonces algo tiene que hacer. Y la ley de memoria democrática es una ley perfecta para poner ahora una cortina de humo que todos nos indignemos. Yo estoy indignadísima, o sea, que tiene... cumple su propósito, desgraciadamente. Y quería decirte, Alejandro, que espero de verdad, esperamos de la moción de censura, lo que esperamos muchísimos españoles es que se hable de política. Queremos oír hablar de política en el Congreso. Y respecto a la falta de respeto de Sánchez que habéis dicho que es insuperable, yo creo que hoy Pablo Iglesias le ha hecho una competencia feroz, porque cuando le han hablado de los ocupas, ahora del problema que tenemos, sí, ha nombrado el tuit de un señor que es juez que yo había leído X días antes Adolfo Carretero, ahora nos lo el contarás, móvil. efectivamente. Responde en el Parlamento el vicepresidente con un tuit de un señor diciendo que nunca ha visto en su juzgado eso. Ese es el nivel, queremos política. Arturo Moreno. Sí, dos cosas. Una, que me preocupa mucho, es decir, en primer lugar, que el PSOE esté situando a este país en la vía del revanchismo, del resentimiento y del odio, ¿no? Decía Unamuno que los pueblos resentidos apetecen su propia disolución, aunque lo llamen renovación, ¿no? Esa dinámica es muy peligrosa. Y en segundo lugar, quiero remarcar, o sea, me parece que la traición de este PSOE
al PSOE del 77, de Felipe, Alfonso Guerra, etcétera, y la traición del PSOE a la democracia y al legado que fue la transición política para todos, que me parece espeluznante y peligrosísimo. Y cito a Cicerón, hicimos la transición para borrar con eterno olvido, ¿cómo era? Borrar con las pasadas discordias, borrar con eterno olvido las pasadas discordias. Y eso se ha perdido, o sea, esa página de la historia estaba superada, ya hubo una guerra, pasamos página, hubo la transición política, han pasado 40 años, volver otra vez a esto y tal. Han pasado 45 años. 45 años. Esto es una cosa que yo te quería añadir, porque en todo esto hay algo profundamente patológico, que es que precisamente las generaciones que ahora se enzarzan en esta historia son generaciones que están enteramente lejos del problema y también de la altura moral de sus abuelos que cerraron deliberadamente aquello. Claro. A mí lo que me horroriza es que el PSOE se está repitiendo a sí mismo. Es que... Pero sí, pero peor, o sea, ¿qué es lo que dice, es lo que dice Arturo? La Segunda se República. redimieron y están traicionando su propia pero redención. es que se pueden extrapolar muchísimas barbaridades que dicen ahora y las puedes releer en declaraciones que llegaremos a Largo Caballero. Lo que ha sido la esencia del PSOE desde 1977. A lo mejor tiene que ver con el PSOE de la República, pero desde luego con el PSOE de 77 no tiene que ver absolutamente nada. Han dado un salto de 80 años hacia atrás. Es que eso es lo tremendo, porque a mí el PSOE de la democracia pues te podrá gustar más o menos, pero no, es que en el 2020 hemos vuelto a 1933. Pero con el 42% de paro juvenil, estar otra vez en el lenguaje del resentimiento, del odio, de la revancha, es peligrosísimo. Es la argamasa que permite articular componendas con Bildu, con Esquerra Republicana o con Unidas Podemos. Como en el cartel del Ejército Popular de la República, de Pablo Iglesias, por cierto. O sea, quítate el moño que pareces falete, por favor. O sea, es que de verdad... Bueno, da igual. ¿Qué ha pasado mientras tanto fuera del Congreso? Bueno, pues que Jupol estaba enfadada y fue allí con féretros. Porque además hoy Marlaska todavía incidía en el asunto, el famoso lamento fúnebre de Pedro Sánchez por el suicidio de un etarra, lamento fúnebre que jamás ha tenido para con policías ni nadie. Ni nadie. Bueno, ¿qué ha hecho Marlaska hoy? Pues secundar a su jefe, que para eso está. Sin ETA. Y utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo evidentemente mirar. ETA fue vencida por la organización, fue vencida por el Estado de Derecho, fue vencida por valores democráticos. Mire, y le digo una cosa, hablar de la derrota de ETA es hablar de ética. Es hablar de ética pública, de valores democráticos. Y dentro del humanismo, evidentemente, no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión. El humanismo. Atención al humanismo. Es todo como de Amanece ¿verdad? Moro, con escafandra. No, pero es que lo de la película esta Amanece que no es poco, o sea, de repente este saldrá con Fulner, el humanismo, yo qué sé, de verdad estamos todos locos. Bueno, fuera mientras tanto los policías, que vino aquí el otro día, por cierto, Jupol a contarlo, han hecho lo que anunciaron, que es decir, ya está bien, porque los policías tienen muchos suicidios al año. De gente que sencillamente psicológicamente se rompe porque no aguanta más. No aguanta más porque Marlaska, que es su jefe, les hurta las condiciones, en fin, precisas para soportar un trabajo particularmente salvaje, y basta ver lo que está pasando en el campo de Gibraltar. Estas imágenes, bueno, las ha hecho circular la propia Jupol, ¿verdad? Estaban allí pues reivindicando y reivindicándose, y como señalaba antes Javier Horcajo, también las víctimas del terrorismo, que han dicho, pero esto qué vergüenza es, porque es que objetivamente es una vergüenza. Claro, sí. En fin. Sí. No, ahí, en fin, es volver un poco a lo mismo, pero es verdad que la derrota de ETA, que teóricamente, porque ya no sabemos... ¿Pero qué derrota? Pero si salía ayer la de Bildu, ya, pues por eso que ya no se sabe si esa derrota de ETA, que fue efectivamente al Estado de Derecho, de las fuerzas de seguridad del Estado y del sacrificio y la muerte de muchos ciudadanos españoles y vascos, y en general de la sociedad española, en fin, ellos han esculpido en la tumba de los señores Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Mújica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa,
Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Florian Elespe, Juan Priade, Pájaro Tortuga y Sáez Carrasco. Que son las víctimas socialistas de ETA. Víctimas socialistas de ETA. Más todas las que tuvieron que marcharse, ¿verdad? Sí. O gente como Recalde que recibieron... Claro, es que es una vergüenza. O sea, tú dile a los familiares, a la viuda y los hijos de estas señoras, o estos señores, perdón, que sí, que se lamenta mucho que la muerte, que es lamentable el suicidio de un etarra en tal, es decir, un etarra naturalmente condenado. Eso es lo de la madre de Pagaza, ¿no? El Partido Socialista ha tenido muchos más ministros del Interior que el Partido Popular. Ya. ¿Has oído a alguno decir que no traga por ahí? ¿Has oído a alguno decir que esto que dice Marlaska es insoportable? ¿Que lo que dijo el presidente el otro día en el Senado es una indecencia? Ninguno. No Corcuera, están buscando sus votos para que les ninguno. aprueben los presupuestos. Es decir, es todo lo que le interesa a este señor, que solamente su única obsesión es estar en el poder a cualquier precio, y está dispuesto a pagar a los asesinos o al brazo político de los que asesinaron a sus compañeros una peonada política, es decir, con tal de obtener el apoyo al presupuesto. Le da igual de dónde venga, prefiere a Bildu que a Ciudadanos y prefiere a Bildu naturalmente que al PP. Luego está el nivel del orador Fernando Grande Marlaska. Sí, la verdad que con la mascarilla gana mucho. Dice, hágaselo evidentemente mirar. Sí, el sentido irónico de la vida. Mira, yo llevo una época en la que tengo que repetir, que tengo que oír las declaraciones 2 veces, porque es que digo, no puede ser que haya dicho esto. Y nos lo comentamos en ¿ha dicho esto? Sí, ha dicho esto. Y hoy yo creo que Marlaska, si yo no me he vuelto loca, ha dicho que de la etapa de ETA ha salido lo mejor y lo peor, lo he leído luego, lo mejor y lo peor lo mejor y lo peor, ¿qué ha habido de bueno? ¿Qué ha habido de bueno de ETA? Y de lo que él decía, ha nombrado la unidad de los demócratas. La unidad de los demócratas, ¿cuánto duró el espíritu de Hermoa? ¿Cuánto duró? Media hora. La unidad lo único que yo he podido, de todo lo que he leído, que se supone que había sacado de bueno la lucha contra ETA en la existencia de ETA, ha sido unas víctimas modelo en toda Europa y en todo el mundo, porque ninguno ha tomado la venganza por su mano. Es lo único bueno. Todo lo demás, drama, terror, desunión y descomposición. Y ayer todavía se jacta la Merche esta, desde la tribuna, se jacta y dice, nos quieren destruir desde hace 30 años a los independentistas vascos, y aquí estamos condicionando el gobierno de España. Presupuestos por presos. Presupuestos por presos. Parece que es el nuevo intercambio. Es tan bochornoso solo enunciarlo, ¿verdad? Acuérdese y reflexione. Presupuestos por presos. Sí. Es insoportable. Alejandro Hernández. Un apunte muy breve. Yo, de todas maneras, cuando has citado a los socialistas asesinados, uno de los últimos, quiero recordar que fue el Ernst Lluch, ¿no? Sí. El exministro. Y yo quiero recordar que ya en la manifestación que se convocó después de su muerte, ya se empezaron a ver, en fin, cosas que luego, bueno, pues se han ido derivando en lo que nos estamos encontrando. Gemma Nierga, ¿te acuerdas? Dialogue, por favor, dialogue. Y nos lo dijo en español para que lo entendiéramos todos, tuvo ese detalle. Yo creo que ya, hombre, ya había ahí algo ya en fin, larvado, pero yo, en cualquier caso, hombre, en el tema este yo, a ver si soy capaz de explicarme, y no me meto en un jardín. Yo puedo entender que se apele a razones de índole humanitaria y, bueno, pues, en fin, el no alegrarse, ¿no?, del suicidio de un etarra o de cualquier otro delincuente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo correcto es que queramos que los delincuentes pues sean juzgados con severidad y que luego pues que cumplan íntegramente, en el caso de los etarras, que cumplan íntegramente sus penas. Más allá de eso, bueno, pues yo personalmente, por ejemplo, pues como católico, pues entiendo que no debo de incurrir en otro tipo de conductas. Lo que pasa es que me llama la atención que todos los que entienden que, bueno, pues que esto es perfectamente razonable, el compadecer y el desear públicamente el pésame a la familia de este etarra, bueno, pues sin embargo,
cuando vemos otro suicidio muy habitual, que es pues el de las personas que asesinan a sus parejas o sus exparejas y que luego, bueno, pues acaban con su vida, sabe Dios, y por como se dice, por remordimiento, por dolor, por arrepentimiento, en fin. Sin embargo, ahí no podemos tener ningún tipo de comentario. No se puede decir nada. Esas muertes las tenemos que desear y las tenemos que aplaudir. Si alguien mata a su expareja, pues entonces, si luego se tira por el balcón, nosotros tenemos que aplaudir que esa persona se tire por el balcón. Ahí hay un relato moral totalmente ambivalente. Sí, que es claudicar. Tú no recordarás, pero durante la pandemia hubo un momento en el que Grande Marlaska, con aquellas ruedas de prensa de uniformados para parapetarse y tal, pues un día le dedicó 2 minutos de rueda de prensa para un tema sanitario, de orden público, de cómo se organiza la vida de la sociedad española, se los dedicó a una etarra que había muerto en prisión. Sí, cierto. Y no dijo ni media palabra de un montón de policías que tenía allí los mandos de la policía, ni de Guardia Civil que tenía un montón, que habían fallecido en el cumplimiento del deber en mitad de la pandemia. De servicio, ese es el ministro Grande Marlaska, que bueno, pues tendría la actuación que tuviera como juez, pero como ministro está claro que ha claudicado y que es el campeón de eso. Cuestión de orden. Marlaska es de mi quinta, bueno, un año más mayor, está estropeadísimo, es verdad, pero es decir, que estudió mi bachillerato. Por tanto, él sabe perfectamente que una cosa es el humanismo y otra cosa es un humanitarismo, que es lo que él ha querido decir, sin ser capaz de decirlo, porque se ve que la cercanía de María Jesús Montero contamina mucho. Y ya están disparatando. Bueno, en las Cortes hoy pasaba otra cosa. Pablo Iglesias, lo decíamos el otro día, necesita un abrazo, porque lo está pasando muy mal. Y no para de buscárselos, ¿no? Entonces hoy le han preparado otro que ha sido la puesta en escena de la recepción a Bildu y Esquerra y tal, para hacerlo notar. Entonces se ha vestido como de Ramiro Ledesma Ramos, que dio un discurso vestido exactamente así, de camisa roja y corbata negra, ¿verdad? Y luego con el moño de farete, y ha empezado a recibir pues a Esquerra Republicana, a Bildu, para, digamos, marcar territorio frente populista en los presupuestos. Y ha sido particularmente llamativo la escenografía, con ese cartel que está usted viendo al fondo del Ejército Popular de la República, que para reconciliar a los españoles es lo mejor que hay. Vamos a ver, esto para que no sepa la cosa. En 1936, cuando estalló la Guerra Civil, el ejército, que en la mayor parte de los generales, pero no de los mandos inferiores, permanece obediente al Frente Popular, es un auténtico caos, porque solo el Partido Comunista se toma en serio la guerra, la mayor parte de las milicias del Frente Popular, armadas por los partidos, se dedican fundamentalmente a la represión. En Barcelona se reparten, creo recordar que son 100.000 fusiles, de los cuales al frente irían unos 10.000, el resto se quedan matando gente. En Madrid ocurre lo mismo. Aquello es un disparate absoluto. Hay generales que habían permanecido con el Frente Popular que son asesinados por las milicias a las que tenían que mandar, y al final alguien toma cartas en el asunto, que son fundamentalmente los comunistas, y Largo Caballero disciplina todo eso más o menos y crea el Ejército Popular de la República con sus comisarios políticos, los rusos, los comunistas mandando, todo eso. Y por cierto, reprimiendo a lo bestia en Cataluña a los trotskistas, pero bueno, esta es otra historia. Eso es lo que se ha puesto hoy de fondo Pablo Iglesias para recibir a Rufián y a Bildu y mandarles a todas las huestes de la ultraizquierda española, separatista y no separatista, un mensaje evidente. Aquí estamos los que éramos. ¿Qué es lo peor que nos podía pasar? Los que impusieron el saludo con el puño. Por cierto, y sí, la señor. estrella de 5 puntas roja en las gorras. Eso era el Ejército Popular de la República, que acabó, como usted sabe, sublevándose contra sí mismo. Eso fue lo que pasó en Madrid en el 39. Es que de verdad... Bueno, pues ahí los tenemos. Bueno, pero forma parte de un decorado cómodo para encontrarse con Bildu y con Esquerra, que seguramente dentro de esa armonía van a estar más sensibles a propiciar una... Él se ha colado ahí como negociador de unos presupuestos, no tiene idea de presupuestos, pero sí tiene idea de cómo hacer que los otros se sientan cómodos, bueno, y cómo negociar contrapartidas. Orcajo, perdona, él no tiene idea de presupuestos, ni ninguno la tenemos, porque a todo esto, ¿alguien sabe exactamente, aparte de las mordidas regionales, qué es lo que le está impactando?
Pues eso, de eso sí que sabe. Decir, bueno, ¿y qué contrapartidas tenemos que brindarte para que, pues, el PNV dijo, la selección vasca de fútbol tiene que jugar competiciones internacionales? Venga, hecho, pase el siguiente. El de Esquerra, ¿qué quiere el de Esquerra? El de Esquerra, la mesa del diálogo rápido y tal, y un acuerdo para ir juntos en la selección. Pues venga, el de Bildu, ¿qué quiere el de Bildu? Y así sucesivamente, si es que es el papel que se arroga, que tampoco es que... Y los otros comodísimos con ese cuadro y con esa situación. Yo le doy muchísima importancia a ese cuadro, ¿eh? Yo como española me indigna, me preocupa que el vicepresidente de España, en un acto institucional, en el sentido de que está recibiendo como presidente de España, está presidiendo, aunque sea rufián, pero tendría que ser algo un poco serio, y que tenga ese cartel detrás. A mí me da miedo, no me gusta nada. Pero es que además a ellos les encanta esos gestos, por supuesto que no son casuales, pero es que Irene Montero también ha dado ruedas de prensa con una pulsera de la bandera republicana. Es una declaración de guerra. Claro, no es mirar qué anécdota, qué mal me cae, qué tal. No, es que es muy grave. Es que eso es un mensaje guerra civilista, es un mensaje en el que ellos quieren que empecemos a tirarnos abuelos a la cabeza. Y me niego, porque todos tenemos de los dos bandos familias destruidas, hubo muchísimas y todos podemos contar cosas, de verdad. Sobre todo familias reconstruidas hubo muchísimas más. A mí eso es lo que me resulta... Gracias a Dios, y muchas costaron mucho, pero me encantaría decirles, si nuestros abuelos, que sufrieron tanto, que supieron lo que era una guerra, se levantaran de la tumba y vieran a esta panda de panolis. Bueno, con el temperamento que tenían, Pablo Iglesias empezaría a correr y no pararía hasta Caracas. No, es que, de verdad, es que hay que tomarse esto en serio. Yo esto no me lo puedo tomar a broma, ese cartel, no, me quieren cambiar un régimen por un régimen bolivariano, por un régimen comunista, que el comunismo... Lo odio, pero es un poco más serio que ellos. O sea, es que ellos no son ni comunistas, son chavistas, bolivarianos, ácratas, es una especie de cosa extrañísima. Pues lo quieren para nosotros. Arturo Alejandro. Es gente que es arribista, que no tiene principios. Esto no es casual, el cuadrito sino que lo habrá sacado a brillo esta mañana y lo habrá puesto justamente en el sitio estratégico para que se viese bien en su entrevista con el separatista rufián, ¿no? Es una pena que el país esté en esta dirección, que estén mirando al pasado con esta constancia y con esta perseverancia que impone el Partido Socialista, ¿no? Urge ya mirar hacia el futuro, urge a alguien que levante la voz y pida la palabra y diga que señores, España, vuelvo a decirte quién eres, o sea, que vamos a ver si somos capaces de levantar el ánimo público de la gente, si somos capaces de recuperar que la mentalidad ganadora de este país, si somos capaces de decirle a los jóvenes alguna cosa que merezca la pena y trabajar desde ya por una estrategia de crecimiento, de valores, trabajar en definitiva por este país y olvidarnos de todo lo que ha pasado, que borrar con eterno olvido las pasadas discordias, vuelvo a repetir. Alejandro Hernández. Yo discreparía, ¿eh? Yo creo que sí, efectivamente, eso es un gesto estudiado, eso se hace, es profeso, pero yo creo que no tiene mayor importancia. Forma parte de ciertas provocaciones habituales en las actuaciones de Pablo Iglesias, pero eso tendría importancia si fuera su abuelo el que en su momento pues lo hubiera puesto detrás, ¿no? en los años de la transición, y sin embargo en los años de la transición no lo veíamos. Pero si está resucitando algo, ¿y no piensas que en algún momento pueda aprender algo? Porque somos millones de españoles los que nos podemos quejar, pero lo hacemos de una manera pacífica, lo hacemos incluso con unas tragaderas, yo creo que demasiadas. Y ellos lo que están buscando es enfrentamiento, ellos lo que están buscando es excitar las bajas pasiones. No, yo no voy a decir que no, pero yo creo que... Y en algún momento lo pueden lograr. Puede crearse ciertas tensiones en la calle, pero desde luego no hay ahora mismo, al menos de momento, no sabemos esta pandemia en qué podría porque llegar tenemos por delante unos meses, pero el daño está hecho. Gracias a Dios ahora mismo no está el caldo de cultivo que se vivía en los años 30, que
pues desembocó en lo que desembocó. Pero, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que la mayor parte de los ricos y explotadores oligarcas ahora están con Sánchez, estaban aprendiendo el otro día. Y eso es una diferencia notable respecto a los años 30, efectivamente. Ahora, tú que eres historiador, un tío que pone ese cuadro en el despacho para recibir al de Esquerra Republicana, sabiendo cómo se llevaban Largo Caballero y Companys, por cierto. En fin, no aprueba. Señor, ¿Y cómo trató la República Companys y cómo apagó su rebelión? También Mayo, los hechos de rarito, mayo, ¿qué se llama? Pero esto lo haremos otro día, Arturo, que no vamos a la publicidad. No, pero estas políticas al final tienen consecuencias. Es decir, lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña, lo estamos viendo, que Cataluña el año pasado fue la 9ª comunidad española en crecimiento económico. La primera fue Madrid y Navarra, ¿no? Ha perdido en renta per cápita, ya es la 4ª región de España, cuando siempre estaba la primera es Madrid, está el País Vasco, está Navarra y luego están ellos, con una diferencia de casi de 5.000 euros per cápita, ¿no? De PIB. Es decir, entonces, bueno, estas tonterías, ¿no?, de fanáticos y de promesas de redención, al final tienen estas consecuencias de que han arruinado a una región tan maravillosa y tan rica como Cataluña, ¿no? Y estos acabarán arruinando España, vamos, ¿no? Vamos a ir, le decía que Pablo Iglesias necesitaba un abrazo y no paran de dárselo. Hoy la Audiencia Nacional le ha dado un abrazo, no, un beso con tornillo. Ahora entraremos en el asunto enseguida. Antes quiero recordarle que si podemos contar todas estas cosas, es porque usted nos ayuda. Pero para poder seguir contándolas y que llegue cada vez más gente, necesitamos que los que aún no nos ayudan empiecen a ayudarnos también. Y para eso hemos creado el Club de Amigos, al que ya se han sumado miles de personas y que estoy convencido otros muchos miles más se sumarán, porque el resto de las cadenas de televisión lamentablemente están donde están, es decir, en el masaje y en poner la mano, que es una auténtica vergüenza. Pero bueno, no me voy a meter con los colegas, que ya bastante tienen ellos con lo suyo. Usted da lo suyo, quiere tener su televisión, su propia televisión, como Roures, yo qué sé, como Soros. Bueno, nosotros, 916162464, queremos ser su televisión y con el Club de Amigos lo podemos hacer. Pausa para la publi. A la vuelta vamos a ver el abracito que le ha dado hoy la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias y lo que contaba antes Carmen Álvarez, la apología de la ocupación que ha hecho en el Congreso Falete. Enseguida volvemos. 23:27, una hora menos en Canarias, estamos de vuelta y vamos con algunas cosas más que han pasado en el Congreso hoy, con Pablo Iglesias de protagonista, porque hay una que es que ha indignado incluso a los propios suyos, que es cuando de repente, Carmen Álvarez, ya la escucha usted, ha dicho que ocupaciones en España no hay. O sea, estamos en una situación en la que no se habla de otra cosa, que hasta las empresas de alarmas de seguridad se publicitan diciendo que es por las ocupaciones, ¿verdad? Y llega Pablo Iglesias y dice, y que no, esto. El problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero. Y me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos, que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España. Permítame que le lea algo, a ver si le suena a ustedes. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es el artículo 47 de la Constitución española, señorías, y este Gobierno va a trabajar porque la Constitución se cumpla. Eso está bien porque si efectivamente se cumple, la gente cuya casa ha sido ocupada, puesto que tiene derecho a una vivienda digna, será protegida por fin, por alguien, ¿verdad? Yo creo que en este gobierno hay algunos que ni se hablan. Está claro que ni se habla. Sí, porque la Fiscalía hace nada. La Fiscalía acaba de mandar una instrucción a los fiscales, que es la manera de entender de este gobierno, que tiene un problema, del que no se ha dejado de hablar ni un solo día durante este verano. No hay medio de comunicación en España, programa de televisión que no le haya dedicado a esto, hasta La Sexta creo que tiene previsto un especial, bueno, allí lo ven de otra manera. Vamos a averiguar si es cierto que eso quiere decir que están cambiando las cosas. Han cambiado mucho, hombre. Hay propuestas de ley de 3 grupos de la oposición en el Congreso. Hay propuestas desde los colegios de abogados de media España. Hay 40 denuncias diarias por ocupaciones ilegales en España.
los fondos buitre, las inmobiliarias y los bancos no denuncian las ocupaciones de sus viviendas. Son las familias. Las familias que a lo mejor han tenido un problema en el hospital, como hay casos que se han detectado, alguien que tiene el COVID y de repente se les cuela, unos intrusos se cuelan ahí y piden dinero, como el caso de esta cuidadora que al final la han acusado de homicidio, pero que una cuidadora que decía, si queréis que yo me vaya de casa de la señora que cuidaba y que a la que por cierto acabó quemando, me tenéis que dar 16.000 euros. Hay un problema en este país de mafias, lo sabe todo el mundo, que bueno, es verdad que algunos por no pagar un alquiler, porque no puedan o lo que sea, prefieren pagar a una mafia, elegir y le violentan la cerradura a alguien, y eso es un delito en este país, y eso tiene que solucionarse. En el año 2020, con toda la pandemia, que han sido 3 meses inhábiles, estamos hablando de que hemos tenido 5 meses de ejecutoria, hay 3.600 nuevas denuncias por ocupaciones de viviendas ilegales, forzando la cerradura en el 95% de los casos, sin papeles por lo menos en el 65% de los casos. No es una cuestión de uno que tiene un contrato y no puede pagar y entonces se queda y cuesta sacarle, no. Fundamentalmente gente que a través de las mafias en muchos barrios de Madrid o de Barcelona o de Valencia está en la situación que tiene más retorcida a las clases medias en este país. Absolutamente. Citaba Pablo Iglesias en su deposición del Congreso un juez, el señor Carretero. Tú has seguido el hilo, Carmen, de todo este follón que se ha liado y la cita del juez y tal. He oído la declaración que hacía que para quitarle importancia a que realmente no existe tanta ocupación, ha dicho Iglesias. Dice, y le voy a leer un tuit, que es que ya me parece la falta del respeto. Es que como si yo digo, voy a sacar la revista Hola y le voy a enseñar lo que dice Irene Montero en no sé qué revista. Por ejemplo, pues ha sacado un tuit de Adolfo Carretero que había puesto hace varios días. Yo lo había leído. Dicen todo, más o menos, en todos mis años de ejercicio de la judicatura, nunca he tenido ni un solo caso de ocupación. Eso él colige que es que no existe la ocupación. Y entonces, a continuación dice, y además dice, las ocupaciones tienen lugar normalmente en las propiedades de entidades bancarias, tal. Entonces, esto, viniendo de un vicepresidente, y tengo que repetir, tiene una importancia enorme. Es que está diciendo que atacar la propiedad individual, la propiedad de una entidad está bien. Sí, es bueno, es como Robin Hood. Por favor, ocupen esto porque banco malo, usted puede entrar porque tiene derecho a ver, porque lo pone aquí en la Constitución, ¿vale? Entonces, es toda una perversión total. Esto se hace muchísimo daño a las familias, pero no se puede trasladar a la sociedad que si usted entra en el edificio de un banco está muy bien. Para empezar y para seguir, hacen un daño a los barrios donde esto sucede, que los destrozan. Los destrozan. Una calle tranquila te la llena un edificio de ocupas y te destrozan la convivencia de la calle. Y hay muchas quejas, no solo de las personas que han perdido su casa por ocupación, sino por los vecinos. Pero bueno, Carmen, es que en algún sitio tienen que alojar a las bandas que llevan para quemar contenedores, ¿no? De una ciudad a otra, ¿no? Para agitar y caldear el ambiente, ¿no? Social. Entonces, bueno, pues si les sale muy caro mandarlos a hoteles, bueno, pues es más fácil, venga, pues ocupar un piso, ¿no? De todas formas, ha dicho que se va a cumplir la Constitución, sería inédito, ¿no? Lo que pasa es que el cumplimiento de la Constitución, posiblemente lo que piensa el señor Iglesias de cómo se cumple la Constitución, me imagino que los que estamos aquí haríamos una interpretación completamente distinta. Se la van a leer, se la van a leer reiteradamente ahora, le van a leer muchos artículos de la Constitución al señor Iglesias. Aquí lo que quieren es confrontar el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda, ¿no? Que como es un concepto gaseoso, yo quiero recordar a la sufrida clase media española que a mucha gente, bueno, que prácticamente a casi todos, pues tener una casa que le ha costado 30 años de ahorros y de dedicación y de trabajo tenerla, claro, ¿no? Pero, y bueno, es decir, es un derecho que obviamente es como la vida, se te da la vida, pero no se te da hecha, te lo tienes que hacer tú, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues las cosas, en fin, es la perversión de las palabras, al final todo está en ese lenguaje contaminado y tóxico que permanentemente desprenden estos tipos. Pero es verdad, ¿no?, que tenemos un problema en nuestra Constitución respecto a la propiedad privada, a la vivienda y a su protección. En aquellos años se entendía pues que de lo que había que protegerla es de
de que la policía pudiera venir de madrugada y que no fuera lechero, ¿no? Y eso quedó ahí el problema de no garantizar constitucionalmente la propiedad privada. De hecho, cuando les preguntas a los desocupas por qué ellos pueden entrar y la policía no, te lo dicen, nosotros podemos entrar porque si el propietario nos da permiso, nosotros podemos, la policía no, aunque el propietario le dé permiso. Efectivamente. Pues ahí tenemos un problema de, en aquel momento esto no era candente, ahora sí lo es, pero se hicieron mal las cosas. Bueno, candente y calvente. Que me lo ha dejado Javier Horcajo colocado como, vamos, como, en fin, sí, como para picar. ¿Por qué? Pues porque ya sabe usted, Calvente, el abogado, Casodina. Bien, hoy la Audiencia Nacional ha dicho, y los titulares enseguida lo han reflejado así, que en realidad Pablo Iglesias en este asunto es perjudicado. No es verdad que él sea el malo, sino que no, que es perjudicado. Eso es lo que ponen los titulares. En realidad la Audiencia Nacional no ha dicho eso. Seguramente es lo que pretendía hacer ver, la Audiencia Nacional. Pero en fin, lo que ha dicho la Audiencia Nacional es otra cosa distinta. Es verdad, en cualquier caso, que Pablo Iglesias de momento gana. María Ariza lo explica. La Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en la pieza Dina del caso Tándem, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora que da nombre a la pieza, Dina Busselham. El juez Manuel García Castellón, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, retiró a Iglesias la condición de perjudicado hace ya meses, algo que tanto el líder de los morados como su exasesora recurrieron ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ambos recursos han sido estimados mediante un auto en el que se argumenta que los elementos que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado se mantienen en la actualidad. En el escrito, los magistrados de la sección tercera recuerdan que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. Además, como argumento para devolver a Iglesias su condición de perjudicado, la Sala se vale de que en la vivienda del excomisario se encontró de entre todo el material incautado un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Busselham, documentos como las capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería, cuya sustracción ya había denunciado Dina. Y hablando de denuncias, la resolución de la Audiencia Nacional llega una semana después de que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, purgado por investigar la caja B de Podemos, desvelase al juez que el vicepresidente urdió un montaje judicial para convertirse en falsa víctima de unas supuestas cloacas del Estado. ¿Montaje policial o montaje judicial? No importa, porque que la audiencia devuelva a Iglesias su condición de perjudicado no significa nada más que un logro procesal de momento, pero no es ni mucho menos una victoria. La propia audiencia se ha explicado a través de su departamento de prensa de la siguiente manera. En relación con las hipótesis alternativas planteadas por el juzgado de instrucción respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Busselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a esta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigadas en otro órgano judicial. Esto es, que simplemente se ha desvinculado del caso Villarejo el entramado judicial que se podría abrir contra Podemos. Cuando alguien tiene que leer un texto 3 veces para entenderlo, es que, vamos a ver, lo que ha hecho la Audiencia Nacional es hoy como quema esta patata, toma. Efectivamente, está. Con alguna gravedad añadida, porque los 13 folios son muy inconsistentes, porque dices que el origen era investigar si Villarejo y las actividades de las cloacas habían producido este daño en la tarjeta de tal y cual. Bueno, primero deja con el culo al aire al instructor, a Manuel García Castellón, porque este es el que conoce, el que ha tomado declaración, al que le han presentado la denuncia falsa, al que le han intentado hacer el timo del tocomocho en su juzgado. Si él, que es el que conoce, decide retirar la condición de víctima al señor Iglesias, pues ¿quién es ahora la sala para atender ese recurso? Los recursos en las salas de la Audiencia Nacional, en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, sobre decisiones tomadas por un magistrado de la Audiencia Nacional son altamente infrecuentes.
Por no decir que hay quien está tratando de enmarcarlo, porque esto es verdaderamente inusual. Pero si además el auto de la sala penal te echa el capote y te dice que si acaso esto, pues que lo manden a un juzgado ordinario. Aquí tenemos la suerte de que Vox, a quien a veces se le recrimina el querer judicializarlo todo, ya llevó una querella contra el señor Iglesias por presunta denuncia falsa en los juzgados. Así es que no me extrañaría nada que si algo pasa por la denuncia falsa del señor Iglesias en relación con el móvil de la señora Dina Busselham sea en ese juzgado donde ha ido a parar esa querella, porque desde luego en la Audiencia Nacional nada. Al final pasó algo parecido con el tema de Cataluña, que fue una querella. Luego sería un juez el que falleció, pues que cumplió, Ramírez. Efectivamente. No, de todas formas, que ya sabemos que la fiscal general del Estado también fue fiscal de la Audiencia Nacional. Esto que suena un poco también, visto desde fuera, no tengo elementos de juicio para poder obviamente mantener, sino que es una percepción que suena un poco vendetta contra García Castellón, ¿no? Que es un juez que yo creo que muy riguroso, es un gran profesional del derecho, y me imagino que allí en la Audiencia Nacional, como en todos los trabajos, pues habrá sus más y sus menos, ¿no? Entonces, claro, cara de pronto que tres señores de una sección de la Audiencia Nacional hagan una especie de voto particular a la instrucción del sumario por contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción también. Contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, pues es un poco raro, ¿no? Y desde luego esta historia, que es una historia verdaderamente grotesca, donde han intentado aprovecharse independientemente de quién haya ordenado las escuchas y quién fuese el tal, pues me parece que es un hecho que se cae por sí mismo, vamos, y que no tiene, en fin, y ya, además es incluso hasta ya pesado, ¿no? Porque no igual él ganó jugando al pádel o algo así. Por el mismo criterio alguien podría decir, hombre, esto que investigan ahora de las 1000 cosas que se hicieron en el domicilio de los Bárcenas para la operación Kitchen no tiene nada que ver con lo que se empezó investigando sobre la caja B del partido, ¿no? Efectivamente. Claro. Carmen Álvarez. Yo veo dos cosas. Una, que Pablo Iglesias, Podemos ya dijo que había echado a Calvente por acoso laboral. Es decir, ya mintió en una cosa así, cosa que se ha refrendado en los tribunales cuando Calvente pone una querella y dice que él no ha acosado. Entonces, ya tenemos aquí precedentes de mentiras que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Dina ha dado varias versiones diferentes sobre su tarjeta para arriba, que si Iglesias se la dio rota, que si no se la dio rota, que si tal. Esto no es tan... vamos a ver... Tan claro no es, ni como perjudicado, ni desde luego como perjudicado, claro no es. Entonces, es un patadón para adelante, decía un entrenador de fútbol de estos. ¿Una patada a seguir? Algo así, un patadón para adelante. Eso es en el rugby, sería Calvet, que le daba eso de joven. Uno de estos, bueno, que ha tirado el balón fuera porque no les interesa, pero, pues como decíais, Vox puede obtener algo. En todo caso, es verdad que algo huele mal entre las togas. Fíjese usted cómo será la cosa, que hoy los fiscales, parte de los fiscales, y por cierto, con la boca chiquitita, pero bueno, de pura vergüenza, han salido a decir que eso que ha hecho la Fiscalía de archivar todas las denuncias con un solo documento, las 20 querellas puestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, es impresentable. Y es que para cualquier ciudadano es objetivamente impresentable. Vamos a ver. Aquí hemos contado que generalmente la destrucción de un sistema democrático o de un Estado de Derecho pasa por, 1, reforzar el Poder Ejecutivo suprimiendo libertades civiles, lo vimos en la pandemia; 2, anular completamente el Poder Legislativo; 3, colonizar completamente el Poder Judicial. Pues que se sepa que está pasando algo relativamente parecido. Sí, bueno, forma parte del mismo escudo, este escudo aislante que se ha preparado el Gobierno, que le funciona a las mil maravillas, como hemos visto en estas dos noticias, la de ahora y la de antes, y que ha funcionado antes en la Guardia Civil, con algunas decisiones sorprendentes que han hecho entender a los uniformados por dónde tenían que ir a partir de ese momento, que ha funcionado en la Fiscalía cuando le retorcieron
el brazo a alguno que quería que esta señora se abstuviera y ahora le han cambiado y le han sacado y ahora no está. Y todos los fiscales que en principio entendían que al ser un tema tan grave socialmente y de una reivindicación tan sentida, lo lógico sería que la Junta de Fiscales hubiera, la Junta de los Fiscales del Tribunal Supremo, claro, hubiera tomado esa decisión. Los apartaron. Y que se hubiera apartado la señora que era diputada del PSOE cuando la nombraron. Pero ya digo, es que es todo un hilo, ¿no? Los funcionarios cambian la declaración que hacen ante la Guardia Civil a la que hacen en el juzgado cuando se trata del señor Franco. Y así una y otra cosa, y al final vas viendo cómo esa tela de araña les empieza a funcionar a las mil maravillas. Pero es un menos, gobierno, Arturo, sí, perdón. No, es un gobierno que vive de echarle la culpa a los demás de su propia falta de responsabilidad. ¿Sí? La culpa siempre la tienen otros y nosotros no tenemos nada que ver en esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una abdicación absoluta y una capitulación en sus funciones de este gobierno, que es un gobierno incompetente que ni ha preveído ni ha provisionado que las medidas necesarias para parar y hacer frente a una pandemia, y desde luego lo que está fuera de toda duda de que ha habido una gran negligencia en toda la gestión de la pandemia. Hemos pedido aquí, vamos, yo lo he dicho muchas veces, antes de que hubiese una comisión nacional, que además me parece que los españoles tenemos derecho, incluso ya, si es parlamentaria, que sea parlamentaria, pero si la queremos sacar del Parlamento, que se haga una comisión nacional de expertos, como algunos científicos españoles han pedido en la revista The Lancet y tal. Como en toda Europa, Arturo. Como en toda Europa, exactamente, Javier, para que los españoles sepamos qué ha pasado y qué hemos hecho, que ha hecho el gobierno mal, o sea, una especie de libro blanco para que se sepa de verdad. Una auditoría. Una auditoría del asunto. No se trata ya incluso de buscar responsabilidades políticas ni nada, se trata de saber lo que ha pasado, una comisión nacional sobre esto, ¿no? Menos mal que el gobierno hoy ha visto la luz. Carmen Calvo le ha dicho a Vox: ustedes representan lo que este gobierno tiene que hacer. ¿No se lo cree? Después de la publicidad se lo demuestro. Es exactamente lo que ha dicho, para no creerse. No se vaya a dormir, que tenemos la foto de Simón en Mallorca. Ahora mismo la veremos, pero antes lo ha anunciado. Carmen Calvo hoy lo ha vuelto a hacer. Sencillamente la escuchamos. Presidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno. Por eso ustedes representan lo que este Gobierno tiene que hacer, defender a los ciudadanos de este país de esta crisis. Por eso ustedes representan lo que este gobierno tiene que hacer, le dice Carmen Calvo a Vox. Le dijo hace unos días, es el primer vídeo que hemos visto, ¿verdad?, que efectivamente el gobierno no tiene credibilidad ninguna. Esta mujer tiene un problema. No tiene fallido. Tiene un problema, en fin, ¿qué quieres que te diga? O sea, son cosas que... Es curioso que la portavoz de la Ley de Memoria Histórica sea una desmemoriada, vamos, no se le vaya la olla. No se acuerda ni del bombardeo. Sí, la verdad es que tiene algo... Ni del bombardeo del mercado de su pueblo, de Cabra. Señor. Bueno, en fin, este era el chiste de hoy. Ahora viene otra cosa que no es un chiste. No es un chiste porque hoy no sé cuántos fallecidos ha habido por la COVID en las últimas 24 horas. 200 y pico, creo. 289, si no recuerdo. O sea, muchos. Bueno, pues el responsable del gobierno español para la gestión de esto estaba ahí. Eso que ve usted ahí con la mascarilla puesta y el traje de buzo a medio cuerpo, luciendo torso como Putin o como Mussolini, un poquito más escueto, ¿verdad?, más magro, es Fernando Simón. Fernando Simón, que en plena pandemia se marchó a hacer un programa de aventura con Jesús Calleja. Nos dijeron el otro día en rueda de prensa, antes de ayer creo que fue, en la Moncloa, que es que estaba descansando. Ayer ni siquiera hubo rueda de prensa del gobierno, y mientras en España siguen aumentando los contagios y estamos ya en algo que parece que es segunda ola y seguimos sin saber quién carajo controla esto, el supuesto controlador está... Ni quién ni cómo. Ni quién ni cómo. Ni quién ni cómo. Bueno, a él le tocaba comparecer el lunes, hacer los lunes y los jueves introducción o predicción que luego resulta fallida. El comentario vírico que la semana pasada así lo fueron,
y se nos dijo que estaba descansando. Y luego pues se ha ido a hacer buceo, a montar en globo y no sé cuántas payasadas más, porque en el fondo lo que está jugando es el papel del clown, con las camisetas, con me voy a meter el dedo en la nariz, me he comido la almendrita, no tengo el COVID, todo este tinglado con la moto y todo este lío, que bueno, pues es de estrella del rock, y que bueno, pues en el fondo parece que le gusta, parece que él se encuentra bien en esa cosa en su personaje social de un tío que, bueno, por lo demás ha demostrado ser incapaz en lo fundamental. Decía el responsable alemán de la sanidad, dice, es que no entiendo lo de España. Que venga aquí unos días, que venga el gato una noche y se lo explicamos. Se cree que los españoles lo entendemos, claro. Es completamente incomprensible. Oye, Alejandro, ¿en las comunidades autónomas hay comités de expertos? Quiero decir, científicos, médicos, técnicos. Sí, sí lo hay. Hay varios, de hecho, ahora en la nuestra hay varios y quieren aprobar otros más. Tal. Parece que no hay suficientes expertos. Aquí el Colegio de Médicos, en esta campaña que han hecho, porque las elecciones del Colegio de Médicos de Madrid son mañana, si no me equivoco, han pedido reiteradamente, estamos aquí nosotros, que nos hemos educado en esto, ni caso, claro. Tenemos excepcionales médicos de la salud pública, de virólogos, de todo tipo de cosas, pero no han echado mano de ellos. Es más, yo, fíjate, llevo mucho tiempo diciendo durante la pandemia, hablando de la misteriosa desaparición de la directora general de Salud Pública. Efectivamente. Que es la inmediata superior de Simón y que no la conocéis ninguno porque no ha salido de ninguna parte, nunca, durante toda la pandemia. Y al principio pensaba que era un caso típico de escaqueo de alto funcionario, y yo cobro y si hay otro tonto que se quiere poner, pues que se ponga y yo me quedo aquí tranquila. Pero me llegan rumores de que no, de que es que ponía pegas a algunas cosas. O sea que este Simón, que dice que su gran afición no es ni el surf ni las tonterías en las revistas del Couché, sino que es la escalada, donde verdaderamente se ha mostrado un gran escalador, es dentro del Ministerio. Eso es cierto, sí. Alejandro. No, bueno, de todas maneras se creó, ¿no? Hace escasamente poco más de un mes esa Secretaría de Estado, ¿no? de Salud, que no existía, ¿no? De hecho, ¿no? Porque en fin, no pensaban que fuera necesario, pero se le dio rango de Secretaría de Estado. Lo de Simón es increíble, vamos, que este señor haya seguido al frente después de las meteduras de pata y de los errores gravísimos que venía cometiendo, más flagrantes e incontestables, pues es algo que no se entiende. Pero yo creo que es que lo que está haciendo él es eso, labrarse un personaje. Yo creo que ahora mismo es de este tipo, ¿no? Del presidenciable, el futuro presidenciable de la República, ¿no? Española, ¿no? En un futuro, ¿no? Tipo Baltasar Garzón o así, ¿no? Sí, yo creo que está opositando para eso, ¿no? Luego nos dicen que si somos pesimistas en este programa, ha habido varios intentos de clowns que intentaron la presidencia de la República. ¿Te acuerdas de Coluche, por ejemplo? Claro. Bueno, una periodista, lo cuenta ABC, le localizó. ABC se hace eco de última hora, el diario de Valera. Esa periodista, a estas horas yo no sé de qué medio era. Lo que sí que sé es la conversación. La conversación ha sido, doctor Simón, que no es doctor. Doctor Simón, ¿le gusta Mallorca? ¿Y cómo le gusta más? ¿Por arriba o por abajo? Por el buceo y tal, jiji, jaja, jiji, jaja. Así que al final la culpa no es solo de los políticos. La culpa no es solo de los políticos. Porque una periodista no haya sido capaz de preguntarle a este hombre de allí ¿qué hace usted aquí? O por lo menos, ¿qué opina usted de las cifras que hemos conocido hoy? ¿Hubo algún momento de una sociedad fuertemente controlada como era la de Franco en los años 60, en lo que los periodistas de televisión española tenían un manual para las visitas de los ministros que llegaban, por ejemplo, a Barcelona? ¿Motivo y alcance de su visita, señor ministro? Pues eso es lo que le podían haber hecho a Simón al llegar a las Baleares. ¿Verdad que sí? Yo lo que veo es la palabra que me sale es frivolidad. Estamos ante un drama que se reinicia. Desgraciadamente podemos decir que estamos ya en unos días en el que ya va a venir un poco de mal tiempo y los muertos es que empiezan a aumentar de día a día. Es que de ayer a hoy casi 100. En la segunda oleada llevamos ya 3.000 muertos. Sí. Es que, y es que nos estamos acostumbrando a oír cifras de muertos y eso ya es lo peor que nos puede pasar. Pero ¿cómo no nos vamos a acostumbrar si tenemos a haciendo buceo y en un programa que es a mayor gloria del invitado?
y donde van los políticos para hacerse, para que les conozcan, para que vean lo guapos y divertidos que son, lo que tal. Y este señor, teóricamente, está llevando la peor pandemia que España ha sufrido en decenas de años. Y nada, un frívolo. Arturo, ciérranos el programa con un mensaje de esperanza. Ya que vienes de blanco y verde. En fin, yo vuelvo, independientemente de estas cuestiones, que no son anécdotas, sino que son cuestiones verdaderamente relevantes porque indican el perfil de las personas que nos gobiernan, yo vuelvo otra vez a lo de las 10 crisis nacionales y la necesidad de que este país efectivamente tenga una esperanza que no solamente es un deseo, sino que tiene que tener algún sustento, y ese sustento son las propuestas políticas, que la retórica que se utiliza cuando se habla en las Cortes y las cosas que se dicen, y el sentido de la oportunidad política, y yo creo que también una generosidad, ¿no? Una generosidad con mucha gente que lo está pasando muy mal y que ve un poco el coto cerrado de lo que es la política, los intereses al final que son personales, los temas del aparato, la falta de grandeza que hay en general en la política, y que esto en fin, que de alguna forma pues que la aparta de todo. Mirada positiva. En fin, Arturo, muchísimas gracias. Alejandro Hernández, Javier Horcajo, Carmen Álvarez, Arturo Moreno, un placer como siempre tenernos aquí esta noche. Y usted ya sabe, mañana a partir de las 12:30 toda la información aquí en esta cadena. Y por supuesto a la noche más gato. Que descanse.